era la pregunta que lanzaban desde Unidas Podemos, una forma de tomar el pulso a sus votantes y comprobar que realmente la militancia está a favor de este acuerdo con los socialistas. Y así ha sido, lo están viendo ustedes, porque casi el 97% de los inscritos han respaldado el preacuerdo de gobierno firmado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para la creación de un ejecutivo de coalición progresista. Además, ya podemos decir que quedan menos de 24 horas para que PSOE y ERC se vean las caras, frente a frente, cara a cara, de tú a tú, de igual a igual. Tal vez esto cambie algo el panorama de incertidumbre al que ya nos tienen acostumbrados nuestros políticos, porque en medio de este coqueteo descarado entre Sánchez y Rufián, de momento lo único que sabemos es que el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dejado bastante claro que si el Partido Socialista no acepta el compromiso de crear una mesa de diálogo, los 13 diputados de su formación votarán en contra de la investidura de Sánchez, haciendo imposible que esto prospere. Y con la llave del futuro gobierno entre sus manos, Rufián ve a Sánchez muy debilitado, pero capaz de cualquier cosa. Estamos frente a Pedro Sánchez, que se ha dedicado durante toda la campaña a insultar y a criminalizar a la escuela pública catalana, a insultar y a criminalizar a los medios públicos catalanes, a insultar y a criminalizar a más de 2 millones de personas que votaban de forma heroica el 1 de octubre, porque Pedro Sánchez se dé un abrazo con Pablo Iglesias o con el Papa de Roma, pues no deja de ser el que era. Es un Pedro Sánchez derrotado, sobre todo derrotado en Cataluña. Nosotros les ganamos las elecciones por segunda vez en la historia de este partido y cada vez que hemos visto a Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo. Hablaremos esta tarde también del apoyo inédito que han recibido hoy los socialistas, porque la Diputación Permanente ha votado un decreto sobre la administración digital que permite intervenir y controlar Internet. ¿Cómo? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, pues cerrando webs y servidores sin autorización judicial si se considera que hay un riesgo para el orden público o la seguridad nacional. Un real decreto que, para ser claros y para que todos ustedes me entiendan, trata de Cataluña, algo así como un 155 digital para evitar una república digital por parte de plataformas digitales independentistas. Y lo ha aprobado, sí, pero el Partido Socialista se ha visto obligado a mirar a su derecha para sacarlo adelante a escasas horas de sentarse a negociar con Esquerra Republicana la investidura, teniendo en cuenta que sus socios por la izquierda esta vez sí le han dado la espalda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta de la tarde aquí en el Toro Televisión. Estos son los temas que vamos a abordar durante toda la tarde. Nos van a acompañar diferentes políticos invitados para analizar la actualidad política y tomarle un poco el pulso a todos estos temas, a todas estas informaciones entre pactos, entre gobiernos socialistas, Unidas Podemos y también la postura que tomarán finalmente Esquerra Republicana, los independentistas, que todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero como les decía, para hablar de todo ello tengo que presentarles a nuestro primer invitado. Él es David Závila, periodista en esta casa. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina. Encantado de estar contigo. Un placer que nos acompañes. Pues nada, aquí estamos y estaré cuando quieras. Muchas gracias. Estábamos hablando esta tarde porque David me acompaña y me ayuda a sacar el contenido de esta redacción abierta de la tarde. Entonces, de lo primero que vamos a hablar, quiero que lo veamos y que lo repasemos con nuestros espectadores, es efectivamente de esas consultas que se están haciendo a la militancia por parte de los diferentes partidos. Se lo anunciábamos a todos ustedes al principio, casi el 97% de los votantes han aprobado sí en esta consulta de Podemos, y la pregunta era clara. ¿Estás de acuerdo con que participemos en un gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Bueno, pues como les decía, el 96,8%, es decir, casi el 97% de la militancia ha dicho sí y han votado no, un poco más, pero muy poco más del 3% de los consultados. Lo primero que tengo que preguntarte, David, es si te sorprenden estos resultados. Pues para nada, creo que es lo que se esperaba la militancia de Vox y de Podemos, y creo que es lo que se esperaba también Pablo Iglesias y toda la cúpula de Podemos. Y además el resultado sí que es cierto que es vinculante en este caso. El resultado de esta votación de Podemos sí que es vinculante, como también fue aquella votación que se cerró el lunes del Partido Socialista. La que no fue vinculante fue la de ERC, la de Esquerra Republicana, que bueno, también ya dejó la puerta abierta a esa posible mesa de diálogo.
no son para nada sorprendentes y creo que es lo que busca Podemos. Ahora bien, lo que haya que hacer después y los posibles pactos futuros que tengan que venir desde el Partido Socialista y Podemos con más fuerzas políticas, eso no está planteado en esa pregunta. Sí que es cierto que llama la atención, por ejemplo, que en este caso desde Unidas Podemos la pregunta que hacen es clara, es efectivamente si quieren un gobierno con los socialistas, y por ello decíamos que han votado casi el 97%, pero lo que molestaba un poco a periodistas, también a nuestros ciudadanos, un poco la consulta que lanzaban desde el Partido Socialista, que efectivamente ahí no preguntaban si quieren un acuerdo con los independentistas. Parece que se olvidan en este caso de los independentistas y tan solo hacían referencia a Unidas Podemos. Bueno, es que el Partido Socialista últimamente está olvidándose de muchas cosas, y recordemos también, cabe destacar, que ellos planteaban estos futuros acuerdos como algo muy transparente que iba a ser a todas luces visto por toda la ciudadanía. Bueno, sorprendente el caso de que no estamos viendo nada de las negociaciones y ese primer abrazo se quedó ahí y después en un abrazo. Y después las futuras conversaciones que está habiendo con Esquerra Republicana, que ayer además Gabriel Rufián decían que estaba en continua comunicación, no se están viendo y no nos las están mostrando. Yo empiezo a pensar, ya Cristina, que esto está siendo un teatro. O sea, creo que ya está empezando a parecer que todo esto estaba pensado de antemano y que estamos viendo un teatro, y lo que nos queda más que nada a los periodistas es empezar a hacer quinielas, porque no tenemos otra cosa de lo que tirar. Venga, pues vamos a empezar a hacer quinielas aquí en esta redacción abierta de la tarde. ¿Cuál es tu quiniela? ¿Cuáles son tus apuestas? Yo ya lo llevo comentando unos días desde que vengo aquí, que creo que al final ERC bajará su grado de exigencia y firmará un acuerdo con el Partido Socialista, también pensando en unas futuras hipotéticas elecciones el año que viene en Cataluña, donde el PSC se abstenga y facilite un gobierno de Esquerra Republicana. También queda pensar en el caso de Esquerra Republicana la confianza que tenga en Sánchez, porque si es verdad que se juegan votos y se juegan que si firman una posible mesa de diálogo y después no la cumple Pedro Sánchez, como también estamos viendo que no cumple muchas de las cosas que está diciendo, pues en ese momento las urnas le castigarán al partido de Gabriel Rufián y compañía. Bueno, sé que han escuchado son las quinielas de mi compañero David Ávila, pero lo que no sabemos cuáles serán las quinielas que hagan los militantes socialistas o los varones dentro del Partido Socialista. Lo que sí quiero que veamos y quiero que escuchen y lean muy atentos es un comunicado, una especie de carta que han escrito diferentes históricos del Partido Socialista, en el que no apoyan mucho y le piden algo así como que Sánchez retroceda en esto de los pactos con los independentistas, porque, insisto, estos socialistas, algunos de ellos cargos históricos dentro del PSOE, han dicho a Sánchez que no haga esto. No sé si ahora lo vamos a ver, pero primero quiero que me des tu opinión, porque efectivamente, aparte de estos históricos, durante estos días hemos escuchado a diferentes varones que le pedían un poco a Sánchez que cesase, perdón, en estas negociaciones con los independentistas. Ahora sí, vamos a escucharlo y a leerlo y lo comentamos. 4 años, 4 elecciones. Quedó como un tiempo de discordia, de políticas sin horizontes, de incapacidad para el diálogo. La Constitución es nuestra casa común. No caben espacios de diálogos y acuerdos con el nacionalismo que desafía abiertamente las leyes y la Constitución. Conscientes de que desde posiciones al margen del día a día de la acción política se deben también promover con libertades las orientaciones y los debates que nos llaman a todos, con esa ambición de lo mejor para el conjunto de la ciudadanía, del esfuerzo generoso entre todos y de la tolerancia con el diferente, nace la España que reúne. Bueno, creo que con ese título de la España que reúne queda más que claro que efectivamente los socialistas consideran que los independentistas no tienen cabida en este gobierno con los socialistas. Bueno, ya estamos viendo desde hace unas semanas que hay voces discrepantes en varones de cierta autoridad en el Partido Socialista. Pero es que ahora mismo el Partido Socialista no se rige por varones, se rige solamente por el cabeza, que es Pedro Sánchez, y por la mano de hierro que está imponiendo a su propio partido. Creo que ahora mismo hacer rectificar a Sánchez es misión imposible, y además que en 24 horas después de las elecciones firmara ya un preacuerdo con Iglesias hace que ya todo giro de 180 grados que pudiera dar para entornarse las miradas con el Partido Popular o con Ciudadanos
le desprestigiaría tanto a él como a su partido, y creo que esto no está contemplado en Sánchez. Sí que podría estar contemplado en muchos varones, pero el ego del propio Sánchez por llegar a la Moncloa no se lo va a permitir. Vaya, decías, mencionabas que efectivamente cargos bastante importantes dentro del Partido Socialista se le están revelando un poco a Sánchez. Pues quiero que escuchemos ahora las palabras de Emiliano García Paje, que recuerda que si Rubalcaba en estos momentos estuviera en el gobierno, las cosas cambiarían. No nos podemos permitir olvidar su modelo de hacer las cosas, su método. El método Rubalcaba es un método que vendría muy bien hoy a la sociedad española. No creo que haya nadie que haya conseguido llegar a más acuerdos que él. Siempre se proponía llegar a acuerdos. ¿Por qué? Por algo que es importante que nadie olvide, ¿eh? Y ahora, en estas semanas, menos. Porque tenía muy claro con lo que no se podía llegar a acuerdos. Tenía muy claros los límites. La primera condición para llegar a algo, a un acuerdo, es saber lo que no se puede hacer. Y esos límites, además, los explicaba de tal manera que no había discusión. Queda más que claro esto que estábamos comentándoles a nuestros espectadores, que efectivamente los varones del Partido Socialista, los históricos del Partido Socialista y los altos cargos del Partido Socialista, valga la redundancia, le están pidiendo a Sánchez que no haga esto y que cese ya los pactos y las negociaciones con Unidas Podemos y con los independentistas. Pero tenemos más reacciones, quiero que las vayamos conociendo todas, porque ¿qué es lo que piensan desde Ciudadanos? Bueno, desde Ciudadanos están pidiendo desde hace también semanas, y ahora con más ímpetu, que Sánchez gire la mirada y se acerque a ellos, tanto a ellos como al PP. Así que ahora vamos a escuchar las palabras de Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, que bueno, decía a Sánchez estas palabras. Porque todos sabemos que el presidente Sánchez, si puede, elegirá siempre a populistas y nacionalistas como aliados. Pero los españoles no pueden seguir dependiendo de quienes quieren romper España, señorías. Por eso, señorías del PSOE, nosotros les proponemos que rectifiquen. Están ustedes a tiempo de volver al constitucionalismo. Están ustedes a tiempo de cambiar de aliados. Están ustedes a tiempo de evitar que los españoles volvamos a depender de los nacionalistas y los extremistas. Están ustedes a tiempo de tender la mano a quienes velan por el interés de los españoles y de abandonar como socios a quienes quieren romper España. Están ustedes a tiempo de no tener ministros que hablen de presos políticos. Están ustedes a tiempo de no tener que volver a la cárcel a negociar unos presupuestos. Están ustedes a tiempo de tomar nota de lo que dicen sus varones regionales y recordar a sus compañeros del PSC de Cataluña, del PSC, que Cataluña no es una nación. Efectivamente, le recordaban desde Ciudadanos al Partido Socialista todos estos límites que se saltarían si entrase en el gobierno con Unidas Podemos y con los partidos independentistas. Pero no son los únicos que han querido entrar en este debate, porque también desde el Partido Popular lanzan una alerta. Vamos a escuchar las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo. Se está fraguando un gobierno de sedición y se da una, debo decir, descarnada, brutal paradoja en este caso, que es que condenados, penalmente condenados por sedición, están siendo políticamente absueltos por el señor Sánchez. Es una cosa dramática, insisto, o sea, personas que han sido penalmente condenadas están siendo políticamente absueltas o incluso diré amnistiadas por el señor Sánchez. ¿Estás de acuerdo con tanto las palabras de Ciudadanos y desde el Partido Popular? Es decir, un poco que Sánchez se mantenga alerta y ponen un poco en riesgo, efectivamente, con los independentistas un poco rompen con la unidad de España y con Unidas Podemos entran en unas cesiones que estos partidos, tanto Ciudadanos como Partido Popular, no están de acuerdo. Y entonces, por ello yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con esas declaraciones? Hombre, creo que está bastante claro que el tono que ha cogido Sánchez en las últimas semanas y con el acuerdo de Podemos no es nada bueno, porque además no tiene una suficiente mayoría para sacar presupuestos o condiciones adelante cuando tenga ese pacto ya más firmado. Creo que Sánchez está ahora mismo en una posición donde solamente le toca ceder. Ya ha tenido un ego muy subido estos últimos meses y lo único que le queda es ceder y conceder a los partidos. También veíamos que tanto Bildu como el Partido Socialista de Navarra también iban a tener unas conversaciones mañana
en cuanto a ceder ciertas cosas, como ya ha pasado con Esquerra Republicana, que también se reúnen mañana, por cierto, a las 5 de la tarde. Así que, bueno, veremos. Creo que lo que pedía, por ejemplo, Miguel Gutiérrez, de que todavía tienen tiempo, el tiempo se le acaba a Sánchez. Creo que hace ya 2 semanas que fueron las elecciones y que dijo que en una semana tendríamos gobierno. Aquí estamos todavía esperando que después de estas una repetición de elecciones por segunda vez, todavía tenemos un gobierno inestable, bueno, ni siquiera tenemos gobierno, y estamos en una situación mucho más ambigua, si cabe, que cuando hicimos las elecciones por primera vez. No sé cómo lo verás tú, Cristina, pero creo que la situación se empieza a complicar para Sánchez de todas luces. Sí, se le complica efectivamente por todos lados, pero quiero preguntarte, David, porque algunos de los invitados que han ido pasando por esta mesa, algunos estaban de acuerdo, o sea, estaban a favor de que finalmente sí íbamos a tener gobierno, pero otros caían en la teoría de que va a haber una repetición de elecciones porque Sánchez no va a conseguir el pacto ni con Unidas Podemos ni con los independentistas. ¿Tú crees que volveremos a elecciones? No, yo creo, es un rotundo no, bajo mi punto de vista. Creo que unas terceras elecciones rompen España, hacen entrar a España en una crisis constitucional gravísima, y creo que eso no está contemplado en ninguno de los partidos. De hecho, creo que en unas hipotéticas terceras elecciones, si se llegaran a dar, el Partido Popular debería hacer algo y llamar a Sánchez para que éste mire hacia ese lado, ya que con los independentistas no habría podido en esa hipotética situación. Sí que es cierto que le tocaría al Partido Popular, bueno, en este caso también a Sánchez, pero ya vemos que su ego es demasiado para descolgar ese teléfono, así que creo que unas terceras elecciones las descartaría completamente, porque España no se las merece y no podría soportarlas. David Ávila está de acuerdo con que no vamos a volver a repetir elecciones. Seguiremos preguntando a nuestros invitados que pasen por aquí, por la redacción abierta de la tarde, pero ahora vamos a seguir conociendo más reacciones, porque también desde el Partido Popular, Teodoro García Egea, el secretario general, avisa y advierte a Sánchez que se retire de estas negociaciones. Quiero apelar a todos esos partidos que se han visto sistemáticamente engañados en el pasado. Este caso no, porque no estaban, pero otros que se vieron engañados en el pasado por Pedro Sánchez y que hoy tienen en su mano hacer descarrilar este gobierno con separatistas y con comunistas, ¿no? Vamos a conocer más reacciones, porque también otros históricos, en este caso del Partido Popular, también han querido entrar en este debate. Bueno, sí, vamos a escuchar ahora a José María Aznar, expresidente del Gobierno, que catalogaba en una situación de crisis la que está viviendo España con la entrada de lo que él cataloga como comunistas en el Gobierno. Así que vamos a escuchar al expresidente de España y histórico del PP, José María Aznar. De una u otra manera, en la forma en la que yo pueda, mi voz se va a oír. Y que yo no estoy dispuesto a aceptar, ni a ver, ni a vivir, una posibilidad de que la nación española se rompa. Si construimos un gobierno basado en una coalición radical de izquierdas, en las cuales, por primera vez después de la guerra civil, los comunistas entran en el gobierno. Por primera vez después de la caída del muro de Berlín, los comunistas entran en el gobierno. Comunistas chavistas, a favor de Venezuela, a favor de todo lo que ocurre en todo el mundo. Y además de eso está garantizado y consentido por el secesionismo y por el independentismo. Estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación. Riesgo, alerta de calificación, y preocupación son los calificativos que utiliza José María Aznar a la hora de referirse a Unidas Podemos en el caso de que entren en este gobierno con los socialistas. Pero quiero que veamos más declaraciones, porque otra de las palabras más polémicas que hemos escuchado a lo largo del día son las de Quim Torra. ¿No es así? Exactamente, Quim Torra, que decía que había que tener un interventor internacional en estas negociaciones y que pedía diálogo a Sánchez y además un interlocutor como pudiera ser Carles Puigdemont, que es un fugado de la justicia. Así que vamos a escuchar a Quim Torra lo que decía sobre ese diálogo con el Partido Socialista. Això vol dir parlar de govern a govern.
I parlar de govern a govern vol dir que el president de l'Estat parla amb el president de Catalunya i el truca, sobretot el truca, per poder parlar. És necessari doncs, que sapiguem concretar-ho i que anem amb una voluntat, perquè jo necessito saber amb quina voluntat hi anem. Si la voluntat és que nosaltres parlem del dret a l'autodeterminació i vostè em diu no, passem a les postres, doncs, com pot imaginar-se, ens costa d'entendre aquesta voluntat de diàleg i de negociació. Nosaltres el volem real, el volem amb solucions concretes que ens ajudin a... Efectivamente, estas son sus condiciones, sus exigencias, podríamos decirlo así, porque es que formen esta mesa ya de diálogo, vuelven a rescatar un poco la figura del relator, que la tenían un poco enterrada y vuelven a resucitarla. Bueno, pues quiero que escuchemos ahora, las hemos escuchado al principio, pero me gustaría rescatarlas, para hablar de ellas ahora. Son las palabras de Gabriel Rufián, que criticaba efectivamente a Pedro Sánchez, le recordaba que su partido, que Esquerra Republicana, votará no a la investidura si efectivamente Sánchez finalmente no cede con esta mesa de diálogo. Estamos frente a un Pedro Sánchez que se ha dedicado durante toda la campaña a insultar y a criminalizar a la escuela pública catalana, a insultar y a criminalizar a los medios públicos catalanes, a insultar y a criminalizar a más de 2 millones de personas que votaban de forma heroica el 1 de octubre, porque Pedro Sánchez se dé un abrazo con Pablo Iglesias o con el Papa de Roma, pues no deja de ser el que era. Es un Pedro Sánchez derrotado, sobre todo derrotado en Cataluña. Nosotros les ganamos las elecciones por segunda vez en la historia de este partido y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo. Parece que cambian un poco las conversaciones y efectivamente lo que nos da a entender, y quiero saber tu opinión, lo que nos da a entender Gabriel Rufián con estas palabras es que un poco en la sombra están cogiendo el mando a Pedro Sánchez y van a ser quienes lideren estas negociaciones, estas conversaciones. Hombre, es que la llave la tiene Esquerra. No hay que olvidar que la llave la tienen ellos. La abstención de Esquerra posibilita un gobierno de Sánchez y ellos lo saben. Ellos están jugando también su papel y están indicando que están teniendo la batuta de estas negociaciones. Si Esquerra se pone modo no, pues será que no, pero creo que bajará sus exigencias. O sea, creo que al final Esquerra tiene que también mirar por sus resultados en Cataluña y mirar por sus resultados en toda la geografía española. Creo que al final Esquerra bajará sus exigencias y negociará con Sánchez, si no lo tiene ya negociado, como ya te he dicho al principio, porque parece ser, o sea, a mí me está dando ya la sensación de que estamos viendo un teatro que ya lleva muchos meses con esto pactado y que están ahora teatralizando las cosas para que parezca que está habiendo movimientos nuevos. Hablas de teatro, entonces yo quiero contar que yo creo que un poco ahora lo que tenemos encima de la mesa dentro de este teatro son 2 escenarios. Uno de ellos es que Esquerra Republicana, como decías, rebaje las exigencias, o el otro es que Pedro Sánchez ceda en estas exigencias que le claman los independentistas. Si lo ponemos las dos en una balanza, ¿cuál crees que pesa más? ¿ERC se rebaja o Pedro Sánchez cede? Es muy buena la pregunta. Creo que al final Esquerra Republicana cesará porque el Partido Socialista no puede conceder todo lo que está exigiendo Esquerra Republicana, además con las voces discrepantes que están saliendo en el propio Partido Socialista. Si fuera por Sánchez, él cedería, estoy seguro, pero creo que desde el propio partido y también para la imagen del partido y la confianza que han tenido 6 millones de ciudadanos en ellos, no pueden ceder todo lo que los independentistas les están exigiendo. Y te hago ya otra pregunta. ¿Tú crees que Pedro Sánchez, como no está haciendo declaraciones, todavía no sabemos cuál es su postura, ¿crees que Pedro Sánchez es consciente de todo lo que le reclaman los varones socialistas y que realmente él también ve un poco el peligro si deja entrar en su gobierno a Unidas Podemos y a los independentistas? Yo creo que el peligro lo tiene que ver sí o sí. No hay forma de que no lo vea. Es meter al enemigo en casa. Unidas Podemos nació con la idea de desbancar al Partido Socialista y ser la referencia de la izquierda. Creo que a todas luces está claro que el Partido Socialista y Pedro Sánchez ven que el enemigo está en casa y que es peligroso.
pero de todas maneras Pedro Sánchez va a seguir. Si rompe ya ese acuerdo y se va con Ciudadanos o con el Partido Popular, el desprestigio que viviría tanto Pedro Sánchez como a mayores el propio Partido Socialista sería insostenible, y creo que la postura que le queda ahora mismo a Pedro Sánchez es aguantar, intentar que Esquerra rebaje sus exigencias y afrontar esta nueva presidencia, porque el objetivo de Pedro Sánchez es claro, y es la Moncloa, y eso no lo va no le va a desterrar nadie. No lo va a ceder bajo ningún concepto. Muchísimas gracias, David Ávila, periodista de esta casa, gracias por acompañarnos. Me quedo con esta reflexión, y a todos ustedes les digo que no se muevan porque vamos a hacer una pequeña pausa, pero es muy breve porque en solo 2 minutos volvemos para seguir analizando la actualidad. En mis más sinceras disculpas, una voz delicada en forma de prosa y versos libres expresa el deseo de comprensión de sí misma. Sensibilidad y vulnerabilidad se funden en un libro donde la búsqueda de la propia identidad es el argumento más sólido. La escritora consigue dar forma con palabras y sensaciones que amarran el corazón y no lo sueltan. Amor rima con dolor, declama el yo narrativo que se compara a un mechero que puede quemar y teme al amor. Sin embargo, un nuevo beso de amor despierta una emoción tan ancestral que cambia el ritmo y la dirección de la obra y regala al lector otra visión. Es un libro para todas las princesas modernas que, como la autora, no necesitan un zapato de cristal para demostrar su valor. Puede hacerse con él en librerías o en grupoeditorialeuropa.es. Tal, son las 6:30, estamos aquí de vuelta en esta redacción abierta de la tarde y tengo que presentarles ya a nuestro siguiente invitado, Carlos Gredilla, presidente de Españoles a Pie. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos para comentar la actualidad. La actualidad, y efectivamente, como estamos para comentar la actualidad, quiero pedirte un titular de este panorama incierto o no tan incierto, a tu parecer, de estas negociaciones que estamos viviendo en estos últimos días. Pues yo creo que el titular más importante aquí es que al final Pedro Sánchez tiende la mano a los independentistas y en realidad les da un balón de oxígeno en un momento que, aunque aparentemente es al contrario, yo creo que para ellos es bastante complicado. Me lo has puesto muy fácil porque precisamente era de esto de lo que íbamos a hablar, de las negociaciones de independentistas y socialistas, de la postura que juegan unos y otros, porque quiero que veamos, vamos a repasar, porque nos hacemos todos aquí, intuyo que también ustedes en sus casas están haciendo esa misma pregunta. ¿Esquerra Republicana tiene la llave para la investidura? ¿Quiere Sánchez su apoyo en la investidura? Es sencillo. Esta negociación tiene 2 fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos, y a poder ser que se llegue posinvestidura a una mesa entre gobiernos. Pero si la primera fase, sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no a Pedro Sánchez. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dejado bastante claro que si el PSOE no acepta el compromiso de crear una mesa de diálogo, los 13 diputados de su formación votarán que no en la investidura de Pedro Sánchez, haciendo imposible entonces que prospere. Con la llave del futuro gobierno en la mano, Rufián ve a Sánchez muy debilitado, pero capaz de cualquier cosa. Y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo. Mientras tanto, los socialistas siguen siendo optimistas. ¿Pero ve con optimismo la propuesta de Esquerra? Nada, hay que ser optimista siempre hay que ser optimista. Que Esquerra Republicana quiera diálogo es buena señal, dicen. Creo que es bueno que sus bases hayan votado a favor del diálogo. 2, creo que el gobierno que se está presentando, un gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, es el único gobierno que apuesta por el diálogo, porque son los únicos partidos que apuestan por el diálogo en nuestro país. Esta semana es clave, comienza su negociación. La comunicación es constante, hablamos cada día y de hecho creo que no debería ser, evidentemente respetando que lo sea, pero no debería ser noticia. Nuestra responsabilidad es esa. Y estamos esperando para, bueno, en este caso, para hablar con el portavoz de Esquerra, que hablaré con él esta mañana, para ya ultimar esa reunión. A las 5 de la tarde del jueves, PSOE y Esquerra Republicana se ven las caras frente a frente. ¿Qué te ha parecido? Porque yo creo que un poco que la reflexión que podemos sacar es que efectivamente parece que los socialistas están conformes y están un poco satisfechos porque están viendo que van bien estas negociaciones con los independentistas, pero tengo que preguntarte si realmente crees que se sienten así o es un poco el papel que intentan vendernos.
A ver, yo pienso que, están negociando, eso hay que mantenerlo en primer punto porque cada uno está jugando sus bazas, ¿no? Pero yo creo que aquí una clave que ha dicho Rufián que a mí se me hace muy importante, es decir, es que Pedro Sánchez está débil, o sea, ellos lo saben y van a sacar toda la tajada que puedan. Es decir, Pedro Sánchez de por sí es un gobernante que a mi entender tiene bastante poco carácter y para afrontar una situación difícil no tiene el perfil de presidente para hacerlo, ¿no? Pero si encima está en una situación profundamente debilitada porque no tiene apoyos parlamentarios, pues claro, es una presa fácil. Entonces yo personalmente pienso que Esquerra sabe que lo que no saca Pedro Sánchez no se lo va a sacar nadie. Entonces yo creo que sería muy arriesgado para Esquerra, a pesar de tener en el horizonte elecciones autonómicas, todavía sin convocar, dejar pasar esta oportunidad. Entonces yo creo que al final sí habrá investidura. O sea que un poco con esta reflexión que me acabas de hacer, lo que entiendo es que Esquerra Republicana prefiere entrar en el gobierno de Sánchez antes de que se cumplan sus exigencias. A ver, yo creo que hay que entender también la situación del independentismo. Es decir, el independentismo hace prácticamente 2 años presenta un reto al Estado, que es el 1 de octubre. Llevan 5 años planteando un desafío al Estado. Quieren romper España, lo planifican meticulosamente paso a paso y son capaces de realmente plantear una ruptura del Estado de forma absolutamente ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Que les sale mal porque no consiguen lo que quieren y se quedan sin plan político. Entonces, el único plan político que tiene el independentismo es que alguien se sienta a negociar con ellos. Al menos por ahora, hasta que a alguien se le ocurra cómo ir para adelante. Entonces, su única forma de avanzar es que haya un gobernante suficientemente débil que ceda. Entonces, esta es su oportunidad. O sea, yo tengo claro que es esta o ninguna, porque ningún otro gobernante va a pasar por el aro. Y en estas peticiones que le lanzan los Esquerra a los socialistas se incluye esto que estamos escuchando últimamente, que ya estamos acostumbrados a esos términos de mesa de diálogo. ¿Qué es para ti la mesa de diálogo? A ver, los independentistas solo entienden una mesa de diálogo, que es dame lo que quiero. O sea, básicamente ese es el tema, ¿no? O sea, ellos son gente que en su vida se han sentado a hablar con la mitad más uno de Cataluña, que es no independentista, no han hablado nunca nada. O sea, ellos no saben hablar. O sea, su único planteamiento siempre es imponer, y lo han hecho en Cataluña y lo han hecho porque les hemos dejado, ¿no? Entonces, la mesa de diálogo es me voy a sentar con Pedro Sánchez para que me dé lo que quiera. Con lo cual, hombre, esto es una mesa de diálogo. O sea, yo querría también mesas de diálogos así, ¿no? Que siempre me dé lo que yo quiero, ¿no? Y ellos solo entienden este lenguaje, entonces solo van a aceptar esto. Entonces yo creo que saben que es su momento y el único problema que tienen es que Esquerra diga, oye, es que como me siente a negociar con el Partido Socialista y no vaya suficientemente rápido y se convocan elecciones autonómicas antes y los de la antigua Convergencia me lo echan en cara, puedo tener un problema electoral. Pero si no fuera por eso, pues esto estaba hecho. Bueno, y aparte de esa mesa de diálogo, también los independentistas, el Partido Nacionalista Vasco, hablaremos de ellos también ahora, están haciendo varias exigencias que, como decía, van más allá de este diálogo que le piden a Pedro Sánchez. Vamos a verlas porque hemos hecho una comparativa, ahí lo vamos a ver, las exigencias del independentismo por parte de Esquerra piden diálogo de igual a igual. Derecho de autodeterminación, que se hable de autodeterminación y la amnistía de los presos. En el caso de Junts per Catalunya piden exactamente lo mismo, pero además, lo están viendo ahí ustedes en la derecha, añaden que entren en esta mesa de diálogo Quim Torra y Carles Puigdemont, es decir, que quieren rescatar un poco la figura del relator, y que sean ellos quien lo hagan. Por parte del Partido Nacionalista Vasco, por Bildu y también en Unidas Podemos, piden efectivamente un diálogo de igual a igual, como hacen los independentistas, también hablar del derecho de autodeterminación, como hacen Esquerra y Junts per Catalunya, pero además aquí añadimos que por parte del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, piden, en este caso no es la amnistía de los presos que reclaman los independentistas en Cataluña, en este caso el PNV pide el acercamiento de los presos de ETA. No sé por dónde empezar, tenemos mucho material y mucho contenido para comentar aquí en esta tarde, pero así, visto así en este listado que hemos preparado, ¿qué te parece? A ver, yo creo que, es evidente que al final el objetivo del PNV y de Bildu es exactamente el mismo que tienen los independentistas catalanes, ¿no? Lo que pasa es que ellos no son tan tontos, ¿vale? Es decir, yo creo que después de una trayectoria de 30 años, el independentismo se acelera el 1 de octubre y mete la pata, porque si hubiera esperado 15 años más, posiblemente la independencia estaría mucho más cerca que ahora. Entonces el PNV lo que hace es que es una visión mucho más progresiva y va pactando uno con otro en función de que pueda sacar más o menos, pero siempre con el mismo objetivo. El objetivo es único: queremos romper España, y eso es lo que están haciendo y lo que quieren hacer.
Entonces, a mí lo que me hubiera extrañado que hubiera alguna diferencia, no que haya esas igualdades, ¿no? Y además no podemos olvidar también por qué llegamos aquí. Llegamos aquí porque el PNV negocia con Rajoy, le saca todo lo que puede, y cuando ya le ha sacado todo lo que puede, le deja tirado y pacta con Pedro Sánchez. Y a Pedro Sánchez va a hacer lo mismo, le sacará todo lo que pueda, y si hay un postor mejor, pues se cambiará de postor. Eso es un poco la dinámica que estamos viviendo. Y sí que es cierto que es lógico, y voy a decir lógico, entiéndanme ustedes, que pidan hablar o que reclamen esta amnistía de los presos, porque los independentistas este discurso lo han liderado desde el minuto 1, pero lo que quiero preguntarte es si realmente crees que Pedro Sánchez está dispuesto a concederles esto. A ver, yo sinceramente con Pedro Sánchez es una persona que nunca sabe por dónde va a ir, ¿vale? Es decir, yo creo que tenemos un problema, que es que hay una persona que está optando al gobierno que sencillamente no cree en España. Y le pasa un poco como que pacta con Podemos, que tampoco cree en España. Entonces, claro, son dos personas que se sientan a negociar en una mesa, los independentistas le piden la cabeza de España, y tanto para Pedro Sánchez como para Pablo Iglesias, entregar España no tiene coste porque no les importa. Entonces, claro, ¿hasta dónde se va a llegar con esto? Pues hasta que puedan, porque no hay un límite en realidad. Con lo cual, y además es un tema que no les importa. Entonces, yo creo que esta situación es verdaderamente preocupante. Y no creo que mejore, la verdad. Y ese diálogo de igual a igual, efectivamente, que es lo que reclaman los independentistas, también en este caso por parte de Unidas Podemos, por Bildu y también el PNV, suena muy bonito decir de igual a igual, de tú a tú, pero yo creo que Pedro Sánchez, o tal vez sí que sea consciente pero no quiera demostrárnoslo a los demás, decía, Pedro Sánchez no es consciente que no puede haber un igual a igual entre un gobierno de una nación que es España y un gobierno de una región que es Cataluña. Claro, efectivamente, yo creo que ese es el tema. O sea, de un territorio pequeño, no es España. Claro, efectivamente. O sea, yo creo que Pedro Sánchez no se cree que es presidente de todos los españoles, es presidente de España. Es una persona que no cree en España. Y yo creo que lo mínimo que uno tiene que pedir a su propio gobernante es, oye, cree en nosotros. Entonces, claro, cuando alguien no cree en España, cuando la palabra España no tiene sentido, cuando hay mucha vergüenza muchas veces a decir que soy español o que saca una bandera, entonces, pues no te chirrían estos, pero yo creo que a todos los españoles este es un tema que les chirría absolutamente. Oye, es que igual se tendría que sentar con el presidente de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Galicia, etcétera. Entonces yo creo que esto es una cuestión que solo chirría desde el punto en que no creemos en España. Si creíamos en España, esto sería inaceptable, y de hecho es inaceptable en cualquier país europeo. Y ya por último, desde Junts per Catalunya pedían también que, aparte de todas estas exigencias que reclaman a los socialistas, también que entren en esa mesa de diálogo Quim Torra o Carles Puigdemont. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que aquí hay dos partes, ¿vale? Es decir, el PDeCAT, ¿vale?, quiere entrar en esa mesa porque está jugando también sus bazas. Por un lado, si no entra a la mesa se queda fuera y entonces no va a tener ningún mérito. Lo segundo es, si no entran y no consigue lo que quiere Esquerra, es un arma muy buena de cara a unas elecciones autonómicas, con lo cual ellos están cargando munición de cara a unas futuras elecciones autonómicas que todos les dan como derrotados, ¿no? Y luego además es otra de las jugadas que hace Puigdemont para mantenerse en el candelero. Es una persona que está en Bélgica y que o se mantiene con este tipo de cosas o habría desaparecido hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí hay varios elementos que están jugando para que ellos quieran entrar. Te preguntaba por esta entrada o no en esta mesa de negociación de Quim Torra y Carles Puigdemont, porque quiero que escuchemos, que estemos muy atentos a las palabras de Laura Borràs, de los independentistas, que de nuevo volvían a rescatar efectivamente la figura de Carles Puigdemont. Que sea un diálogo sin condiciones, y eso significa sin exclusiones. Eso significa con el reconocimiento de las interlocuciones, para empezar, evidentemente, del reconocimiento de las instituciones catalanas, con el presidente Torra a la cabeza, pero también de los actores políticos que son la prisión, en el caso del vicepresidente Junqueras, y el exilio, en el caso del presidente Puigdemont. Añadimos la necesidad de un mediador internacional para que se produzca esta mesa de negociación. Pedimos soluciones y proporcionamos también soluciones que sean tangibles, que sean concretas y que pasen por el respeto a lo que votan los ciudadanos de Cataluña. ¿Por qué crees, Carlos, que insisten tanto en esto del mediador internacional, que lo recalcan muchas veces?
A ver, o sea, yo creo que el independentismo sabe que tiene que dar proyección internacional a su demanda, ¿vale? O sea, aquí en España, objetivamente hablando, no tiene recorrido en la Constitución y saben que es muy difícil que se los dé. Entonces, siempre están buscando un reconocimiento fuera. Por eso es la idea del mediador, del mediador, del mediador. Y luego también porque nosotros psicológicamente tenemos la idea de cuándo hay un mediador, cuando hay negociación entre iguales. O sea, entonces, para ellos, una vez que colocan un mediador y colocan una serie de personas con unos términos que fuera todo el mundo identifica con diálogo entre iguales, que están haciendo un proceso de paz o que están haciendo lo que sea, pues, claro, eso les va a dar un bombo pues inmediatamente. Entonces, ahí su insistencia constante y lo van a seguir insistiendo. Bueno, hablábamos de las exigencias que le hacen los independentistas al Partido Socialista. ¿Y por qué les cuento esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues porque les recuerdo que en menos de 24 horas se van a reunir Partido Socialista y Esquerra Republicana para continuar con estas negociaciones. De momento, lo que sí que aseguran los socialistas es que su partido es el único que garantiza este diálogo, que es el que permite que se siga hablando de negociaciones, y vamos a escuchar a Adriana Lastra porque se muestra positiva con esas conversaciones. Bueno, mire, las bases de Esquerra ya han votado, lo que han dicho es que, bueno, pues que nos sentemos a hablar y estamos esperando para, bueno, en este caso para hablar con el portavoz de Esquerra, que hablaré con él esta mañana, para ya ultimar esa reunión. ¿De acuerdo? Para ultimar la reunión, que ya sabemos, la reunión va a ser mañana jueves a las 5 de la tarde. ¿Cómo crees que va a ser esa reunión? Bueno, no lo sabemos bien, pero mi impresión es que no va a salir nada en claro esta reunión. Es decir, en toda negociación, aunque vaya bien o aunque vaya mal, todos tienen que dar la impresión de que está siendo una negociación muy costosa. Entonces, ir y sacar en 3 días un acuerdo, yo lo veo absolutamente inviable. Entonces, bueno, yo creo que todavía se va a hacer esperar la cosa. O sea, yo no espero nada a corto plazo. Bueno, tengo que rebatirte esto porque Partido Socialista y Unidas Podemos nos demostraron durante mucho tiempo que no se ponían de acuerdo, pero con un simple abrazo lo arreglaron todo. Claro, lo que pasa es que aquí hay una diferencia, es decir, Pedro Sánchez sabía que solamente anunciar que iba a pactar con Podemos, las presiones que iba a recibir de todo el mundo, Europa, empresarios, sociedad, etcétera, iban a ser muy fuertes. Entonces, él sabía que tenía que hacer el pacto muy rápido en ese caso. Y por eso dura 48 horas, o tardan 48 horas en llegar a un acuerdo para evitar que nadie les puede presionar y darlo todo hecho. Pero claro, aquí la cosa es diferente, la dinámica que va a seguir esto yo creo que es bastante diferente. Entonces, bueno, pues han logrado en 48 horas que ellos ya duermen bien, pero nosotros ahora mismo no dormimos tan bien, ¿no? O sea que no vamos a sacar ninguna conclusión de la reunión de mañana entre Esquerra y Partido Socialista. Es decir, que nos van a dejar ahí un poco con la incertidumbre porque volverán a reunirse, entiendo. Claro, o sea, yo creo que esto al final, es una cuestión de tiempo. O sea, yo no podemos esperar nada a corto plazo. Bueno, a ver, en política todo es posible. O sea, yo creo que nadie espera estas segundas elecciones porque no voy a sacar nada a Pedro Sánchez, le fuera bien, le fuera mal, y aún así ha ido para adelante. Es decir, este hombre piensa de una forma que tiene un punto de incomprensible, ¿no? Pero en una lógica política razonable, yo creo que la negociación la van a hacer larga al final tiene que convencer todos a sus bases, y eso lleva tiempo. Bueno, otra de las polémicas que estamos viendo durante estos últimos días, bueno, no digo días, digo horas, porque lo hemos conocido hoy, es una polémica que ha surgido en torno a estas negociaciones y vamos a hablar de ello a la vuelta, porque tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se muevan, porque enseguida volvemos y les cuento todo lo que ha pasado. Ya estamos de vuelta en esta redacción abierta de la tarde y les decía, les adelantaba antes de marcharnos que vamos a hablar de otra polémica que entorna a estas negociaciones entre los socialistas, porque nos vamos a ir hasta la Diputación Permanente porque es allí donde el Partido Socialista ha recibido el apoyo, por esta vez no de la izquierda, que es con lo que ellos contaban, pero sí con el resto de los partidos para intentar bloquear las plataformas digitales de los independentistas. Pero para que ustedes lo entiendan, aquí se lo mostramos. Los socialistas han contado hoy con un apoyo inédito. La Diputación Permanente ha votado un decreto sobre la administración digital que permita intervenir y controlar Internet. ¿Cómo?
cerrando webs y servidores sin autorización judicial si se considera que hay un riesgo para el orden público o la seguridad nacional. Cuyo único objetivo es potenciar las facultades del Gobierno para poder afrontar situaciones que puedan afectar al mantenimiento del orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, que son bienes primordiales del Estado de Derecho. Un Real Decreto que, para ser claros, trata de Cataluña, lo que viene siendo un 155 digital. Pero los socialistas prefieren no decirlo para que no se enfaden sus socios independentistas. Y lo han aprobado, sí, pero el PSOE se ha visto obligado a mirar a su derecha para sacarlo adelante a escasas horas de sentarse a negociar con Esquerra Republicana. 50 votos a favor de los socialistas y el apoyo de los diputados de PP y Ciudadanos. Podemos, como gesto hacia su socio en el futuro gobierno, pese a estar en contra del decreto, se ha abstenido con sus 8 representantes y los partidos nacionalistas y Vox suman 10 votos en contra. Desde el PP han sido muy críticos, aseguran que el gobierno ha tratado de ocultar los motivos de los que va el decreto para que sus negociaciones con los independentistas no les salgan mal y para no perder sus socios frente a la futura investidura. Es que el gobierno haya ocultado a lo largo del debate y apenas escondido un poquito, insinuado en la exposición de motivos de ese Real Decreto, que ese Real Decreto va de Cataluña y va para evitar la República Digital Catalana que sus socios de gobierno, con los que quiere fraguar un gobierno, pretenden implementar. Vox, Ciudadanos y PP han reprochado al PSOE que busque ahora su respaldo mientras negocia, por ejemplo, este jueves con Esquerra. Por eso algunos aún lanzan órdagos. Por eso, señorías del PSOE, nosotros les proponemos que rectifiquen. Están ustedes a tiempo de volver al constitucionalismo. Están ustedes a tiempo de cambiar de aliados. Están ustedes a tiempo de evitar que los españoles volvamos a depender de los nacionalistas y los extremistas. Un buen intento de gobernar con PSOE, pero parece que los de Sánchez miran a otro lado. Bueno, tengo que hacer muchas reflexiones y muchas preguntas a raíz de todo esto, pero voy a empezar, vamos, por orden. La primera de ellas es: ¿te sorprende que el Partido Socialista haya tenido que mirar a la derecha, en este caso, para recibir el apoyo? O sea, a ver, yo creo que han mirado a donde tiene que mirar porque no tiene más alternativa. Y al final lo que parece es evidente que los independentistas siguen trabajando en su planteamiento de romper España. Y además es que lo hacen con una desfachatez tremenda, es decir, porque es que todos lo sabemos, o sea, no lo están ocultando, con lo cual, claro, había que hacer algo, si no esto, y está claro que había que hacer algo, entonces no le quedamos alternativa. Entonces, bueno, yo creo que al final también Pedro Sánchez pues va a jugar las bazas que tenga en cada momento, y él lo sabe, vamos. Pero efectivamente lo comentábamos en este vídeo que les hemos preparado, que sorprende que los socialistas no hagan referencia en ningún momento a que estas plataformas digitales o estas webs son independentistas. Se olvidan de mencionarlo un poco. Yo creo que es un poco, a lo mejor, tal vez para no enfadar a sus posibles socios de gobierno, a los de Esquerra. Claro, a ver, yo creo que aquí hay dos partes, ¿vale? La primera es que no lo quieren decir precisamente para no manchar la negociación, ¿vale? Y no lo quieren decir básicamente para que no lo pueda utilizar el PDeCAT o pueda, por así, vacunar a las bases de Esquerra de PDeCAT de cara a la negociación. Pero por otro lado también, una negociación tampoco tiene mal, cada uno está jugando sus bazas, o sea, uno saca, tú dices, oye, yo ahora tengo en el Parlamento una declaración de autodeterminación, vale, pues yo te saco el 155 digital. Es decir, este tipo de cosas y de movimientos, en el fondo no cambian de nada la base de negociación que hay por detrás, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que también hay que tener cuidado de hasta dónde se llega. O sea, tú tampoco en esta negociación puedes llegar tan lejos que rompas la baraja. Y eso es lo que el Partido Socialista está haciendo. Hago una ley que en la negociación, en el fondo, tampoco me va a hacer tanto daño, pero tampoco le llevo tan lejos en las declaraciones que rompa mi baraja en mi negociación que estamos teniendo con el independentismo. ¿Crees que con este decreto, con esta especie de 155 digitales, así como lo queremos llamar nosotros, ¿crees que va a cambiar algo? Pues la verdad es que no lo sé, o sea, eso es muy buena pregunta, la verdad. A ver, yo creo que el gobierno de la nación se dote de herramientas y el Estado para evitar las ilegalidades, que además son flagrantes, o sea, no hay ninguna duda y todos lo sabemos, y ellos lo reconocen públicamente, es decir, entonces siempre es bueno, ¿vale? Otra cosa es que luego se llega a utilizar o no, es como el 155, al final se ha utilizado una sola vez y de una forma extremadamente light. Entonces, bueno, no sé si se vaya a utilizar, pero el que está ahí es bueno. Y luego además la amenaza de poder utilizarlo también creo que siempre es bueno. Entonces, bueno, yo creo que malo no es.
Hemos visto además, también lo hemos mostrado cuáles son las votaciones. Efectivamente, el Partido Popular y Ciudadanos le daban su apoyo al Partido Socialista, los independentistas en contra, se abstenían Unidas Podemos, pero lo que más me sorprende es que Vox esté dentro de esa casilla de en contra. A ver, yo creo que aquí hay la postura que está adoptando Vox es que siempre pide más, ¿vale? Entonces, bueno, es discutible o no, pero lo que sí que está claro es que juega un papel que para mí es bueno, que es de anclaje, es decir, siempre intenta que la cosa vaya un poquito más allá de la que está ahora mismo. Y yo creo que en ese aspecto, a nivel independentismo, creo que es una postura buena y que hace bien. O sea, otra cosa es que efectivamente la foto sea muy fea cuando al final tienes que votar en contra con un montón de partidos que, bueno, que claramente están en las antípodas de lo que piensa seguro. Pero si realmente con este 155 digital, con este acuerdo, lo que consiguen es cerrar las plataformas digitales de los independentistas que luchan e insisten en esta autodeterminación y para proclamar la independencia, entonces ¿no crees que es un poco una decepción para los votantes de Vox que hayan votado en contra? Bueno, porque yo no sé, a ver, es el discurso que ha mantenido Vox desde el principio. Claro, o sea, a ver, yo lo que piense o deje de pensar, pues tampoco lo puedo decir, ¿no? Yo lo que sí que veo es que la postura de Vox en esta negociación, y en general este tipo de negociaciones, en ese aspecto yo creo que es positiva. Es decir, siempre quiere que se llegue más lejos. Y en un tema donde yo creo que además es verdad que hay que llegar más lejos. Es decir, que hombre, que yo decía malo no es, pero si me preguntan, oye, ¿es una cosa que es lo perfecto? Pues evidentemente no. Entonces, que hay alguien que pida que sea más allá, es bueno. Y más teniendo en cuenta que la aprobación está garantizada. Entonces, con los votos de PP y Ciudadanos es suficiente para sacarla. Entonces, bueno, aquí cada partido juega y sus dirigentes tendrán que ver cómo lo manejan, ¿no? Pero bueno, en principio yo creo que es buena tanto la postura que han adoptado PP y Ciudadanos como la que ha adoptado Vox. Aunque sea políticamente correcto, no mojarme, pero lo creo sinceramente así. Bueno, si es esa tu opinión, entonces sí que te la respetamos y te la aceptamos. Quiero que veamos ahora también, porque a raíz de esto de la República Digital, de las plataformas de las independentistas, las reacciones que nos estamos encontrando durante esta tarde. Vamos a ver primero cuáles serán las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo. Nos parece asombroso, y lo ha explicado muy bien la portavoz de Interior y la portavoz en este asunto, es que el Gobierno haya ocultado a lo largo del debate y apenas escondido un poquito, insinuado en la exposición de motivos ese Real Decreto, que ese Real Decreto va de Cataluña y va para evitar la República Digital Catalana que sus socios de gobierno, con los que quiere fraguar un gobierno, pretenden implementar. O sea, se da la absurda situación de que el Partido Popular es el garante del orden constitucional y la seguridad frente a la República fantasmagórica, imaginaria, delirante del nacionalismo, y el Gobierno está negociando con esos partidos que pretenden esa república imaginaria y ficticia, pero no lo dice. ¿Calificarías tú esto de república digital y ficticia también? Sí, yo creo que es un término muy adecuado. O sea, yo creo que no podemos perder el norte de que al final, hoy cada día más, todo se sostiene en Internet. Es decir, hoy se para Internet y la fábrica se para, el almacén se para, la redacción se para. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los independentistas lo han entendido y aparte están muy bien asesorados, ¿vale? Es decir, han conseguido que gente buena les esté asesorando para avanzar. Entonces, es verdad que está montando una república digital, o sea, es verdad que tienen bases de datos escondidas por allí que ya han llegado a utilizar para montar un referéndum, que pueden montar un DNI electrónico, que pueden montar una administración paralela gracias a tener esta información. Entonces, es verdad que es una república alternativa. O sea, que tú estás, una última pregunta, aquí sí que vas a tener que mojarte. Vaya. ¿Tú estás de acuerdo con que se cierren estas plataformas? Yo absolutamente. O sea, es decir, es que a mí lo que me parece sorprendente es que el independentismo ha vivido durante un montón de años en la impunidad. Que daba igual lo que hiciera, daba igual que lo hiciese y lo dijese y fuese impune. Y eso además ha desarmado a la oposición pro España que hay en Cataluña. Porque cada vez la oposición pro España decía algo, la machacaban. Pero cuando los independentistas con toda la desfachatez decían lo que estaban haciendo y lo hacían, no pasaba nada. Entonces yo creo que ha llegado un momento que lo primero para que pueda haber una oposición de verdad, sensata, sincera en Cataluña, que crea en España, es que los independentistas no sean impunes con lo que hacen. Entonces a mí me parece absolutamente razonable. Yo voy a hacer una web que es ilegal, pues se la cierro porque es ilegal, pero sí que me lo está diciendo usted. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo.
Ha quedado clarísimo. Vamos a cambiar de asunto, pero no nos vamos a mover de Cataluña, tampoco del gobierno del Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque seguimos hablando una y otra vez de las negociaciones entre independentistas y socialistas. Porque también hemos conocido hoy que Carmen Calvo aprueba, ve de manera positiva estas conversaciones que van a producirse en menos de 24 horas por parte de Esquerra Republicana y socialistas. Y esto ha saltado la alarma del resto de sus rivales y contrincantes políticos, porque vamos a escuchar las declaraciones de Melisa Rodríguez en Ciudadanos, que califica de surrealista la actitud de Carmen Calvo. Pero es que las declaraciones de la señora Calvo de hace unos momentos en los que ya legitimaba las relaciones entre gobierno y gobierno, entre el gobierno del Estado español y entre el gobierno, en este caso, de la Generalitat, nos parecen del todo surrealistas. No nos extrañan las peticiones de Esquerra Republicana y seguramente irán a más cada momento. Ya lo advirtieron al final de la legislatura anterior, que además advirtieron que por favor aceptasen su votación antes de ir a las elecciones, porque si no el coste sería mayor. En este caso el coste sería mayor para los españoles. Nosotros nos preguntamos que cuánto le va a costar en cuanto a calidad democrática y en cuanto a estabilidad a nuestro país la obsesión del señor Sánchez de mantenerse en Moncloa. Bueno, estas son las declaraciones de la oposición, no sé si de la oposición del Partido Socialista, no sé si estarás de acuerdo con ellas. Pues absolutamente, o sea, es decir, yo creo que volvemos un poco a lo que hemos comentado, es decir, esto no son unas negociaciones bilaterales donde el gobierno de España se sienta en plan de igualdad con una región o con una autonomía, sino que hay que entender que, oye, que usted es el gobierno de España. Es que yo creo que hemos perdido un poco la noción de que es el gobierno de España. O sea, da la impresión que ser el gobierno de España es cualquier cosa. Y yo creo que de fondo los españoles nos hemos acostumbrado a que nos automenospreciemos al ver cómo alguien que es gobernante de su país pues actúa como actúa, ¿no? O se siente con cualquiera o de igual. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos que España es una gran nación, es un gran país y su gobernante tiene que responder ante ello. Y yo lo mínimo que pido es que me represente y que cuando Pedro Sánchez se dé cuenta de que cuando se sienta no es Pedro Sánchez, sino que somos yo, tú, aquel, todo el mundo. Es decir, todos los españoles que estamos allí. Entonces, desde ese prisma es absolutamente inaceptable. Yo verdad es que, y en cualquier país, lo repito, en cualquier país, esto sería inconcebible, vamos, lo estarían fusilando en la calle. Entonces yo creo que, bueno, pues que lo tenemos que ver así y entender. Entonces, bueno, yo lo que sí que me sorprende es que no haya más oposición a todo esto, ¿no? Efectivamente, decías que es inconcebible que hablen de diálogo entre igual a igual, entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, pero yo creo que un poco los socialistas aquí en este caso han querido echar balones fuera, porque Carmen Calvo califica esto ya no de diálogo entre iguales, sino diálogo entre partidos. ¿Te crees estas palabras, estas calificaciones? O sea, yo soy una persona muy sencilla. O sea, yo creo que al final las cosas tienen un nombre y hay que utilizarlo. Yo entiendo que políticamente se le cambia, se maquilla, se dan se ponen un poco etiquetas. Se ponen etiquetas, pero al final lo que está pasando es lo que está pasando. Es decir, lo que se negocia allí no se va a quedar solamente en una negociación entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, sino que se negocia allí va a acabar en leyes, va a acabar en proposiciones de ley, va a acabar en cuestiones que nos van a obligar a todos. Entonces las consecuencias de todo eso, yo no sé con qué palabras lo habrán adornado, pues las consecuencias son reales. Entonces, hombre, al menos lo que pido también es que no nos engañen a los españoles, o sea, trátennos con respeto, díganme la verdad, oiga, estoy haciendo esto, y que nosotros como españoles, en una sociedad democrática, lo aceptemos o lo rechacemos, pero no me maquille, no me cambie, porque es falso. Decía también además Carmen Calvo que por eso han sido tan polémicas y están dando tanto que hablar, porque decía que está dispuesta a hablar con los independentistas del capítulo 8 de la Constitución, pero yo creo que ya solo hace saltar las alarmas mencionar la Constitución en las negociaciones con partidos independentistas. Claro, o sea, yo creo que aquí la estrategia, lo que decía es, por eso decía que la estrategia va a ir de negociación para largo, ¿vale? Porque en esa negociación que va para largo, lo que van haciendo es que poco a poco nos van convenciendo de dar el siguiente paso. Entonces, tú cuando estamos en esa situación, oye, tenemos un pasito pequeño, y al final cuando te das cuenta y miras para atrás, dices, ya, es que he recorrido un camino larguísimo, ¿no? Hemos llegado a un punto que inicialmente no lo hubiera aceptado de ninguna manera. Entonces, son cruces de declaraciones que yo estoy convencido que muchas de ellas son declaraciones coordinadas. Oye, ahora te toca a ti decir esto, ahora te toca a ti decir esto. Y así va avanzando la negociación. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer los españoles es decir, a ver, vamos a olvidarnos de tanta nube y vamos a pensar dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y esto a dónde estamos yendo, claramente no lo queremos. Es que no es bueno para España. Es que solo es bueno para los que están negociando, pero no para todos los españoles. Y eso para mí está claro.
Bueno, y ya sabemos además que también otra de las citas que tenemos marcadas en rojo, bien redondeadas en nuestros calendarios, es la cita, el encuentro que va a tener lugar mañana jueves a las 5 de la tarde entre Esquerra y Partido Socialista. ¿Tú crees que estas negociaciones se van a acabar mañana? No, o sea, lo que he dicho, estas negociaciones van para largo. Y va a ver hasta cuándo van a llegar. Yo creo que van a agotar los plazos, eso lo tengo muy claro. Y bueno, yo espero que mañana haya declaraciones grandilocuentes. Vamos a ver, yo creo, en todo este proceso varias veces que aparentemente se rompen las negociaciones, que se vuelven a juntar, que dicen que Pepito ha cedido el Partido Socialista o Esquerra ha cedido no sé qué. Es decir, todos van a jugar un poco su papel. Entonces yo creo que esto es, pues como todo, habrá que esperar hasta el final, ¿no? Yo tengo una anécdota que yo viví una negociación de un ERE en una empresa. Y entonces ahí veías que pasaba exactamente esto. Entonces los sindicatos se enfadaban, se levantaban de la mesa, la empresa decía no sé cuántos y al final llegaban a un pacto que todo el mundo sabía al principio a cuál se iba a llegar, más o menos, ¿vale? Con algún matiz. Pues esto es igual, todos saben cuál va a ser o al menos ellos saben cuál va a ser al final lo que se va a firmar al final y bueno, pues lógicamente pues habrá noticias, declaraciones, etcétera, para arriba y para abajo para llegar a donde había que llegar. ¿Cómo definirías o cómo describirías el papel que tienen a día de hoy, porque probablemente cambian, los socialistas en este caso? Bueno, o sea, el papel, a ver, yo creo que hay que distinguir Pedro Sánchez, o sea, que Pedro Sánchez va por Pedro Sánchez, entonces yo creo que ese es su papel. O sea, él solo mira por él mismo, ¿no? Yo entiendo que sí, es decir, o sea, es sorprendente, o sea, a ver, lo que no puede ser es que un día digas que no puedes dormir por negociar con Pablo Iglesias y 4 días después le des un abrazo. Entonces, es que además es que no guardan ni las formas, porque aunque lo quieres hacer, lo que decía, todo tiene un ritual. Entonces vas, un día le ves con cara seria, al día siguiente con cara seria pero ya le das una sonrisita, otro día le guiñas el ojo y acabas dando un abrazo. Pero pasar del blanco al negro es que los españoles no nos da tiempo ni a asimilarlo. Entonces, yo creo que él va jugando sus bazas con un interés de llegar al gobierno y de conseguir el gobierno, ¿vale? Porque sabe que ya no hay mucho más, o sea, ya no hay más bazas. Esta es su baza y no hay más bazas. Y luego yo creo que el Partido Socialista al final, pues habrá también voces discordantes, pero al final el Partido Socialista sigue a su líder, ¿vale? Entonces, al final va a marcar lo que hay que decir. Todo el mundo sabe que la alternativa es la oposición, o unas nuevas elecciones que no quiere nadie porque no van a sacar nada. Y entonces, pues jugar pues lo mismo. Habrá declaraciones un poco altisonantes, pero al final acabará como tiene que acabar. Hablabas de elecciones y precisamente eso también quería preguntarte. ¿Lo crees que repetiremos de nuevo unas quintas elecciones o vamos a tener un gobierno? O sea, a ver, yo estas elecciones... Una cosa es lo que quieres y otra es lo que tú crees que va a pasar. Te pregunto, ¿qué crees que va a pasar? A ver, o sea, lo que decía es, políticamente con Pedro Sánchez es muy difícil saber lo que va a hacer. Eso, o sea, hay que entender. Es decir, yo creo que las pasadas elecciones ya fueron incomprensibles, porque desde cualquier punto de vista, él no entiendo muy bien cuál es la lógica que tiene unas elecciones, porque si el Partido Socialista subía su representación, se quedaba igual que antes, porque tenía que negociar con los mismos. Y si se bajaba, quedaba igual que antes, porque tenía que negociar con los mismos. Entonces dices, oye, toda una negociación, todas unas elecciones, ¿para qué? Con lo cual encima se ha quedado peor, pues ya está. Yo me imagino que además estás aprendido, sabe que al final, a medida que vaya avanzando el tiempo, se va a ir desgastando cada vez más, con lo cual cada vez va a tener menos interés. Yo lo veo muy difícil que al final vayamos a elecciones, pero al final en esta vida nunca se sabe, ¿no? Y además yo creo que como Esquerra sí que es verdad que tiene la espada de Damocles de unas elecciones autonómicas en Cataluña, sí. Y yo creo que los del PDeCAT están afinando el cuchillo, pues yo ese es el único punto que veo que pudiese tumbar esta negociación. Si no fuese por eso, yo creo que está todo hecho. Entonces, bueno, todo puede ser, pero lo veo muy difícil, muy difícil. En esas próximas futuras elecciones en Cataluña, ¿crees que el papel que están jugando ahora los de Esquerra les va a favorecer? Yo creo que no. O sea, yo creo que, o sea, a ver, Puigdemont es una persona que, objetivamente hablando, no es una persona con grandes capacidades de gobernante. O sea, es decir, objetivamente hablando, yo creo que además eso lo tiene que reconocer cualquier, incluso independentista. Sí. O sea, es una persona que gobierna porque votan a más, a más le dicen que no gobierne y se pone él, pero en el fondo nadie le ha votado, o sea, bueno, y luego en las segundas le votan solo porque está exiliado, es decir, por sus propios méritos, en realidad no consigue votos, pero tácticamente es una persona muy astuta. Entonces juega muy bien sus bazas. Entonces él, igual que ahora saca sus declaraciones para meterse en la negociación de forma bastante astuta y se cuela en medio jorobando a Esquerra, él va a jugar sus bazas de cara a unas elecciones autonómicas. Entonces
yo creo que, y en ese aspecto me da la impresión de que el PDeCAT tiene más colmillo que Esquerra y se la va a jugar, entonces lo va a aprovechar si a esas elecciones, que yo apostaría que sí, se la va a jugar y va a desgastar mucha Esquerra. ¿Hasta cuánto? Pues habrá que ver. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque intuyo estarás al tanto de ese Glinkerbar, una Vox a Santiago Abascal, perdón, a Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid en un discurso de la violencia de género, pero antes de que me digas tu opinión y antes de entrar en debate tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se muevan porque ya saben que a la vuelta analizamos estos temas. ¿Qué tal? Son las 7:13 de la tarde. Seguimos aquí en esta redacción abierta de la tarde. Me acompaña Carlos Grevilla, presidente de Españoles de a pie. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. He tenido que mirar un poco la chuleta, pero lo he dicho bien. Todavía tenemos muchos asuntos que comentar, pero quiero que veamos ahora otra de las noticias con las que hemos despertado hoy, y es que Carmen Calvo va a sustituir a Josep Borrell al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Vean. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, asumirá temporalmente a partir de este viernes la cartera de Asuntos Exteriores tras la marcha de Josep Borrell, quien desde el 1 de diciembre empezará a ejercer como alto representante de la Unión Europea para la política exterior y seguridad común. Borrell renunciará a su cargo este viernes. El Consejo de Ministros formalizará su cese y su renuncia será efectiva con la publicación del Boletín Oficial del Estado del sábado 30 de noviembre. Sin embargo, al estar el Gobierno en funciones, el jefe del Ejecutivo no puede nombrar un nuevo ministro, así que debe asignar a otro del Gobierno. Así sucedió ya cuando la entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, fue elegida presidenta del Congreso el pasado mes de mayo. Desde entonces, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asume también sus funciones. Bueno, estos son los cambios también que se están cocinando en el Partido Socialista, y tengo que preguntarte, ¿crees que a Margarita Robles le queda grande este cargo como ministra de Asuntos Exteriores? Pues no lo sé, o sea, a ver, yo creo que el que camina a Borrell como Asuntos Exteriores, a mí se me hacía que era un buen perfil, ¿vale? Es decir, es una persona que tiene las ideas claras y que, bueno, pues que ha hecho cosas a nivel exteriores, sobre todo relacionados al tema del independentismo catalán, ¿vale? Que además yo creo que el tema exteriores ha cobrado mucho peso, porque al final los independentistas, su baza siempre es sacarlo fuera. Entonces todo lo hacen pensando en Europa, sacan sus lemas en inglés, etcétera. Y Borrell sí que había pues dado ciertas instrucciones a embajadores, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que la figura de Borrell ha sido buena en el tiempo que ha estado allí. Entonces, ¿qué papel va a jugar Robles? Pues habrá que ver. También hay que ver que todavía está negociando el gobierno, entonces habrá que ver cómo queda la negociación final del gobierno que se está produciendo pues en estos momentos. Entonces, bueno, yo sí que pienso que no va a jugar el papel que ha jugado Borrell, en un momento que además creo que es importante que alguien lo juegue, porque, claro, España tiene un problema. España lo que no puede ir es fuera ni negociar nada, cuando dentro de casa los independentistas están constantemente desgastando al gobierno. Y desgastando ya no solamente al gobierno, desgastando a España como tal, porque eso afecta a cualquier gobierno. Entonces, yo sí que pienso que aquí Robles, en el tiempo que esté, no va a tener el papel tan claro y tan contundente que tenía Borrell. Y creo que eso no es bueno. Entonces, pero bueno, habrá que ver de todas formas. Pero sí es cierto que este papel que asume Margarita Robles lo hace en un ejecutivo socialista en funciones, que realmente tampoco nos han demostrado que hayan tomado muchas decisiones, ni hayan puesto muchas soluciones encima de la mesa. Claro, eso sí es verdad, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que también es verdad que mientras que esto está aquí en gobierno en funciones, los independentistas y su aparato exterior sigue trabajando. O sea, yo creo que al final tenemos que entender que en el gobierno de España hay unos ritmos políticos que duran generalmente 4 años, que hay una parte de negociación, o que duran menos o que duran más, ¿vale? Según las elecciones. Pero el independentismo de quien gobierna sigue 24/7 trabajando por su tema, y trabajando por su tema en el exterior. Entonces eso no lo podemos perder nunca de vista. Entonces, perder 3, 4, 5, 6 meses con los independentistas no es bueno, porque ellos no paran. Es que ellos siguen dedicando, después del 155 y después de perder todo, siguen dedicando medios públicos para erosionar la imagen de España, porque su labor fuera de Cataluña, fuera de España, no es defender Cataluña, no es vender las bondades de Cataluña, es desgastar a España, es
hacer daño, es, yo qué sé, destruir su prestigio. Y es constante, pam, 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 pam. Entonces, es verdad que es un gobierno en funciones, es verdad que no va a hacer mucho, pero uno no hace y los otros siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Entonces, por eso yo digo que para mí es una mala noticia. Comentabas el tema de Cataluña y ¿crees realmente que el Ejecutivo socialista, aunque haya estado en funciones dentro de este Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que ahora asume Margarita Robles, ¿crees que ha tomado buenas decisiones en materia de violencia y disturbios en Cataluña? A ver, a nivel exterior... Sí. O sea, a nivel exterior sí que ha dado ciertas instrucciones, por ejemplo, a los embajadores, etcétera, que creo que han sido buenas, ¿vale? Es decir, al final, oiga, España, al final tenemos que entender que es verdad que la Generalitat tiene capacidad, abusando de sus funciones, de romper o intentar desgastar el prestigio de España en el exterior, pero no podemos perder el norte de que España tiene unos medios enormes. Entonces, hay que utilizarlos. O sea, es verdad que al final muchas veces pensamos, nos fijamos en lo que hacen los independentistas, pero no nos fijamos en lo que podemos hacer nosotros. Y son muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, es verdad que se han dado buenas instrucciones. ¿Que se podía haber hecho más? Pues evidentemente. O sea, yo creo que los disturbios, cualquier país europeo, cualquier ciudadano europeo que vea lo que ha pasado aquí en Cataluña, por mucho milonga que vendan de que somos pacíficos, de que si la revolución de, yo que sé, de lo que sea, la cruda realidad es que estaban tirando adoquines, agrediendo a la policía, acosando, es decir, eran verdaderos mamporreros en la calle, acosando al que no piensa, cerrando carreteras, parando camioneros. Entonces eso, yo creo que en el exterior se podía haber utilizado más, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que esto les habrá desgastado también a los independentistas, no por la labor quizá de la acción exterior española, sino porque las propias imágenes indican lo que indican. Pero bueno, o sea, yo creo que dentro de que al final lo perfecto es enemigo de lo bueno, pues hay ciertas medidas que se han tomado que yo sí que pienso que han sido buenas. Bueno, ese es el papel que va a jugar Margarita Robles, que asume el puesto de Josep Borrell, que precisamente él va a asumir este domingo el cargo de alto representante de la Unión Europea. Y te pregunto, ¿crees que dentro de la Unión Europea Josep Borrell va a tener buena fama y va a poder tomar buenas decisiones? Pues habrá que ver, ¿vale? O sea, si siempre contesto habrá que ver, pero es que habrá que ver. O sea, vamos a darle la oportunidad, vale, ¿no? Pero lo que sí que pienso es, a ver, o sea, en Europa, yo creo que hay que tener claro una cosa en Europa, ¿vale? Tú en Europa no puedes ir con 50 temas deslavazados, etcétera. Entonces, España en Europa, y ahora Borrell toma un papel más institucional, ¿vale? Pero en general España en Europa no va a conseguir cosas porque no tiene las ideas claras de qué es lo que quiere conseguir. Es decir, cuando uno va a Europa tiene que marcarse pocas prioridades y ser muy claro y muy firme en ellas. El problema está cuando el gobierno va a Europa, no tiene claras sus prioridades, o sus prioridades son unas prioridades que no son las de los españoles, pues lógicamente en Europa no consigues nada, porque tú a Europa vas con ciertos temas y los peleas duro, porque somos socios, pero al final hay una negociación en cada cosa que se hace en Europa. Entonces, la labor de Borrell podría ser buena, lo que dudo más es de la labor de España en Europa, porque no tiene las prioridades claras. Entonces yo por eso pido un gobierno que tenga las prioridades claras y que su principal prioridad sea defender a España en Europa, vender nuestra labor, porque España tiene mucho que aportar y mucho más que la mayoría de países europeos a Europa y al mundo. Tenemos unas capacidades que yo creo, y una historia, cultura y un montón de temas que no tiene nadie, pero claro, el gobierno se lo tiene que creer y el gobierno tiene que hacer de eso un plan político y llevarlo a Europa. Entonces yo creo que el papel que va a hacer España en Europa va a ser en ese aspecto limitado y bueno, pues Borrell jugará un papel más institucional. Que bueno, yo entiendo que en algunas cosas podrá ser bueno, pero falta la labor desde España. Bueno, y con estos cambios dentro de los ministerios, de los puestos, de los altos cargos dentro del Partido Socialista, es obligatorio, tengo que preguntarte, si finalmente conseguimos ese gobierno entre socialistas, Unidas Podemos, independentistas, no les meto todavía de momento, pero dentro del Partido Socialista y Unidas Podemos, ¿cómo crees que va a ser ese reparto de ministerios, ese reparto de sillones? Bueno, lo están hablando ahora, o sea, yo creo que los socialistas intentarán dar a Podemos los ministerios con menos presupuesto, pero en el fondo para Podemos ahora mismo una prioridad sobre todo es entrar en el gobierno, ¿vale? Ya lo han conseguido, o sea, Pablo Iglesias intentó ser vicepresidente primero con Pedro Sánchez,
Como no le salió, yo creo, o sea, no lo dijo, pero casi intentó ser vicepresidente con Puigdemont, porque la labor de Pablo Iglesias en el 1 de octubre fue vergonzosa. Y yo creo que cualquier persona, sea de derecha o de izquierdas, la labor que jugó Pablo Iglesias fue bochornosa. Y ahora, pues voy a intentar ser vicepresidente con Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, ya el hecho de que estén para ellos es un valor político importante, ¿vale? Y además se van a juntar entonces dos personas que no creen en España. Entonces, no sé cómo acabará el reparto de ministerios. Habrá que ver. Para Podemos con entrar ya es bastante, o sea, se han plantado y les ha salido bien, al menos por ahora, y el Partido Socialista pues intentará, bueno, pues quedarse con el máximo presupuesto que pueda, porque también es verdad que aunque solo sea por cargo que puedas dar, etcétera, y visibilidad, pues te interesa tener los ministerios con más presupuesto. ¿Y cómo ves a Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno? O sea, a mí me parece, o sea, no sé, yo creo que todavía no me he acostumbrado. Yo creo que mi problema es que todavía no me he acostumbrado a que vamos a ver a Pablo Iglesias como vicepresidente. ¿Crees que lo veremos finalmente? Yo creo que sí. Yo creo que al final, ya el mero hecho de que hiciesen rápido la negociación para intentar que no hubiese oposición, sí, ya indica que era una señal clarísima. Es decir, a este hombre, y además no hubo vetos, meto a quien tú quieras, te meto a ti, pactemos rápido. Entonces, le veremos. Su labor al final, ¿cuál está siendo su labor en las negociaciones? Pues trabajar con Esquerra, trabajar con Bildu, y creo que su labor en el gobierno va a ir mucho por ahí, va a estar trabajando con Bildu. Entonces al final va a ser en el fondo el interlocutor de lo que yo llamo lo peor de cada casa dentro del gobierno. Entonces yo creo que su papel va a ser pues nefasto. ¿Hasta dónde llegará este pacto que han hecho entre PSOE y Unidas Podemos y toda la gente que les tiene que apoyar para que logren gobernar? Pues lo veremos. Pero así de primeras, yo creo que es una noticia muy mala para España, muy mala. Y además, desde que entrasen en política, Podemos ha criticado siempre mucho esto de lo que ellos califican de enchufes, de meter a familiares, amigos. Y en este caso, si realmente Irene Montero entra en el gobierno, podríamos decir que le está enchufando Pablo Iglesias. A ver, yo creo que el problema que tiene es que desde su chalet ya no hay mucho más que decir. O sea, yo creo que se les puede criticar muchas cosas, pero es que yo creo que la crítica ya está totalmente hecha. Es decir, ellos critican una cosa, ponen un listón en teoría ético impoluto e impecable que solo cumplen ellos, evidentemente, y llega a la hora de la verdad y se compra un chalet que no tenemos posiblemente ninguno que estamos aquí, ¿no? Entonces, claro, después de eso, cualquier cosa es sorprendente. O sea, cualquier cosa no nos puede sorprender. No nos puede sorprender que metan a familiares, que cuando salgan de política se metan, acaban de consejeros en cualquier empresa pública, porque seguro que es lo que va a pasar. Entonces, bueno, yo ya creo que ya estamos ya curados de espanto. Efectivamente, me quedo con esas palabras, que nada nos sorprende. Veremos a ver qué es lo que ocurre, si finalmente nos acostumbramos o no a ver a Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno. Carlos Gredilla, tengo que despedirte, presidente de Españoles a Pie. Ha sido un placer que nos hayas acompañado en esta redacción abierta de la tarde. Pues un placer para mí, muchísimas gracias por todo. Seguiremos analizando y veremos cómo termina todo este panorama incierto de momento de la política. A todos ustedes, no se muevan porque tenemos que hacer una pequeña pausa, pero es muy breve, y a la vuelta seguimos analizando más temas de actualidad. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en esta redacción abierta de la tarde. Me acompaña Lucio Muñoz. Lucio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias y bienvenido. A ti, Cristina, como siempre. Es un placer, y siempre digo lo mismo, pero es cierto. Un honor y un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Tengo que preguntarte, porque quedan menos de 24 horas, lo llevo anunciando desde esta mañana, pero es que es así, quedan menos de 24 horas para que se produzcan de nuevo esas reuniones, ese encuentro de Esquerra Republicana y Partido Socialista. ¿Tú cómo crees, en qué tono vamos a ver estas reuniones o estos encuentros? Pues yo creo que están manteniendo cada uno una postura de cara a su electorado y de cara a la sociedad, pues apropiada pues a sus intereses. Creo que están haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo, y lo que ocurre es que son diferentes posicionamientos. Es decir, Esquerra tiene que dar una imagen de dureza y tiene que mantener una firmeza en cuanto a las solicitudes que le ha propuesto al gobierno. Es decir, no puede ser débil y no puede mantener una posición de debilidad ante el electorado, sobre todo porque Junts per Cat pues podría aprovechar esta debilidad en relación a unas posibles elecciones catalanes que se celebrarían, es posible que así sea, se celebrarían en marzo
del próximo año, abril, mayo, sí, en el caso de que no haya unas elecciones generales, que también podrían ser paralelas, más o menos en la misma fecha. Por el contrario, el PSOE, pues evidentemente tiene que guardar una imagen todo lo contrario, es decir, aparentar que no va a ceder a las solicitudes de Ezquerra. Por tanto, esta es la obra de teatro que están manteniendo estos dos actores políticos, pero repito, mi opinión es que están haciendo todo lo posible para que se llegue a un acuerdo y en el debate de investidura pues se pueda llegar también a investir a Sánchez y formar un gobierno del Frente Popular Independentista, independientemente de lo que aparente cada uno y del posicionamiento que tenga que adoptar cada uno de cara a su electorado o a la sociedad. Ha quedado clarísimo, me quedo con esa reflexión. Pasamos página de este asunto de los pactos y negociaciones de Socialistas y Unidas Podemos, pero porque quiero que hablemos de otro asunto. Tiene que ver con una polémica que sucedió antes de ayer, el 25 de noviembre, en el Ayuntamiento de Madrid, porque le increpaban a Ortega Smith en ese acto contra la violencia de género. A raíz de ahí hemos conocido muchas polémicas, muchas noticias. La oposición se le ha echado encima a los de Vox, pero quiero que vayamos ahora en este tema, pero nos vamos a ir hasta Andalucía, porque allí el Partido Socialista ha leído un manifiesto que para los de Vox ha sido bastante incómodo. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las Naciones Unidas recuerdan que la violencia contra las mujeres sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Es una violencia estructural y se ejerce contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Quienes desde el Parlamento representamos a toda la sociedad, queremos y debemos unirnos a esta jornada reivindicativa y de visibilización de una lacra y un drama que ataca sin distinción a mujeres de todo el mundo. Sin una sociedad igualitaria que avance en los valores del feminismo será imposible terminar con esta lacra machista. Por ello, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. Mientras siga existiendo una sola mujer víctima de violencia machista, tendremos que seguir caminando desde todos los ámbitos. Queda mucho camino por recorrer, especialmente en materia de prevención y de educación, también de protección y atención. El reto es que la próxima generación crezca, se eduque y viva en igualdad, para que la violencia de género quede erradicada totalmente de nuestra sociedad, de nuestro presente y de nuestro futuro. Bueno, este es el manifiesto que lanzaban desde el Partido Socialista, apoyaban desde el Partido Socialista, y se preguntarán ustedes que por qué les pongo este acto. Bueno, pues porque ha tenido mucha polémica. Vox le responde y dice que este acto, este manifiesto que hemos escuchado y que hemos visto, es un acto de propaganda. Hombre, hay declaraciones, si las declaraciones luego van acompañadas de hechos, pues a lo mejor sí, pero este tipo de alegatos al final, bueno, pues como digo, tienen más de propaganda que de otra cosa. Tengo que preguntarte alto y claro y muy directo, ¿te parece propaganda a ti también? Sí, estoy de acuerdo en este caso con vos, aunque evidentemente se podría hacer de otra manera, más, digamos, políticamente correcto, aunque yo soy contrario a la corrección política, pero sí que estoy de acuerdo con ellos porque evidentemente ya no solo propaganda. Para mí, desde mi punto de vista, esta ley de violencia de género es una ley típicamente comunista que lo que pretende es dividir a la sociedad. Ya no se puede dividir a la sociedad con la lucha de clases, y ahora pues hay que buscar otras fórmulas para dividirla, y esta es una de ellas, es decir, esta ley de violencia de género. Vox es fiel a sus principios desde la fundación del partido. Este es uno de sus posicionamientos y está en el ideario político del partido, es decir, está en contra de la ley de violencia de género. Eso no quiere decir, y yo no represento a ningún partido, ni a Vox ni a ninguno, pero sé que Vox, pues soy consciente de que Vox también desea lo mejor para las mujeres, está clarísimo, pero el enfoque es diferente, es decir, ellos no están a favor del consenso progresista, tal y como lo llaman, en relación a esta violencia de género, y tan es así que ellos, el partido Vox, me refiero, propugna, por ejemplo, la prisión permanente para violadores,
Por tanto, yo creo que sí que es una medida muchísimo más acertada que todo lo que propone la izquierda. En cuanto a la violencia de género, pues ya hemos dicho muchísimas veces cuál es el enfoque de Vox. Yo creo que todos los españoles lo conocen. Vox propone que la violencia no tiene género y que es multigénero. Por tanto, no se puede hablar solamente de violencia machista. Esta es la clave que siempre defiende Vox en este área. Y sobre todo me gustaría sacar a colación pues las contradicciones de la izquierda en este ámbito. Es decir, hemos visto pues en multitud de ocasiones recientemente, este verano, el verano pasado, cómo se han sucedido violaciones por parte de inmigrantes ilegales en España. Cuando esas violaciones se han producido, no ha habido manifestaciones de ningún lobby feminista y tampoco pues se ha aludido a la violencia de género machista. Por el contrario, cuando estas violaciones son que evidentemente tanto unas como otras hay que condenarlas, pero repito, cuando estas violaciones pues han sido por parte de españoles, de hombres blancos españoles, sí que se ha manifestado esta feminista. Por tanto, yo creo que es la izquierda la que se debe aclarar en este sentido. Y bueno, pues Vox para una parte de la sociedad lo hará bien y para otra parte lo hará mal, pero lo que no se puede nunca negar es que son pues coherentes y que siguen una misma línea desde la fundación del partido, y en este área, en este ámbito, pues también eso es indudable y eso pues también es loable. Por lo menos siguen un posicionamiento y no lo cambian porque están seguros de que ese posicionamiento es el correcto. A unos les gustará y a otros no. Yo en este caso pues estoy de acuerdo con el planteamiento de Vox, aunque ya digo que en algunas ocasiones pues se podría hacer pues más correctamente, pero en cualquier caso creo que son coherentes y siguen una línea pues que es la base del ideario del partido en este área, ¿no? Bueno, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? Pues porque el día 25 de noviembre, antes de ayer, que fue cuando empezamos a hablar de esta polémica, el discurso de Vox, de Ortega Smith, perdón, en este caso en el Día Internacional contra la Violencia de Género, fue muy criticado y fue muy polémico, según califican desde la oposición. Por eso, hoy, esta mañana, en el Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular se han quedado solos en su apoyo a los de Santiago Abascal, porque el resto de los partidos han querido reprobar, han querido un poco castigar o penalizar el discurso de Ortega Smith, y entonces por ello el protagonista, Javier Ortega Smith, ha querido contestar a esta reprobación que le lanzan desde la oposición. Bueno, digamos que me importa un bledo, se lo podría decir de otra manera, me importa muy poco, porque una reprobación que no tiene otro objeto que intentar que una parte de la opinión política, que varios miles de madrileños y en definitiva millones de españoles que pensamos de una manera diferente al consenso progre, pues es un orgullo. ¿Qué quiere que le diga? Pues sí, también nos quedamos solos cuando criticamos la inmigración ilegal y decimos que hay que ponerle fronteras, que hay que ponerle barreras y fronteras seguras a esa inmigración ilegal. También nos quedamos solos cuando pedimos la ilegalización de los partidos separatistas. También nos quedamos solos en su día cuando fuimos los primeros que pedíamos la aplicación del artículo 155, que pedimos la detención de Torra, que pedimos la aplicación del artículo 116. También nos quedamos solos cuando decimos que hay que reformar para que sea viable económicamente el sistema de pensiones. Le podría hacer una lista interminable de las situaciones en las que nos quedamos solos, pero créanos que quedarse solos a estar mal acompañados, una vez más el refranero español es muy acertado. Les importa un bledo quedarse solos, pero tenemos que contar, tenemos que decir que la reprobación no tiene consecuencias políticas, simplemente es un poco una forma de llamar la atención, en este caso a Javier Ortega Smith, porque desde la oposición critican su discurso y quieren condenarlo porque no les parece justo. Sí, bueno, yo me refería a lo de la corrección política que me he referido antes, que yo soy contrario absolutamente a la corrección política, pues me refería a este discurso que quizás pues se hubiera podido hacer de otra manera, pero en cualquier caso pues tiene razón. Es que no tengo más remedio que darle la razón porque la tiene. Quizá ya te digo, con otra fórmula para no decir me importa un bledo, pero aunque lo haya dicho, pues ningún problema, porque es que hay muchas personas, muchos españoles, entre los cuales estoy yo, pues que estamos muy cansados de cierta corrección política y también de que nos impongan los dogmas de la izquierda a través de los medios de comunicación y que nos hagan, pues evidentemente, comulgar
con esa doctrina de la izquierda. En cuanto al trasfondo de este asunto, yo creo que se está buscando, pues evidentemente por parte de la izquierda, esperemos que los partidos de centro-derecha, sobre todo el PP, no sigan esta estela, pero se está buscando, pues evidentemente, desprestigiar a Vox y sobre todo, pues apartarlo de la mesa del Congreso, es decir, que no forme parte de la mesa del Congreso. Y sobre todo se busca aislar a Vox en el futuro. Espero que el pacto del Frente Popular Independentista no se lleve a cabo, porque si se llevase a cabo, pues no me extrañaría que un futuro gobierno comunista pudiera ilegalizar a Vox. Que no le sorprenda a nadie, porque así podría ser. Pero en cualquier caso, creo que por todos los medios, se está intentando, pues, aislar a Vox en todos los ámbitos. Y sobre todo, el proyecto en este momento es que Vox no entre en la mesa del Congreso bajo ningún concepto. Espero que el Partido Popular apoye a Vox y consiga algún asiento en esta mesa del Congreso, porque evidentemente si nos ceñimos a la representación parlamentaria que en este momento tiene Vox, pues evidentemente tendría derecho al menos a un asiento de los 9. Bueno, y decíamos que con esta reprobación, que ha sido muy polémica, ha despertado el enfado, el hartazgo del resto de sus rivales, salvo el Partido Popular, que han sido los únicos que en este caso les han apoyado. Por ello, vamos a escuchar las palabras de Rita Maestre, pero ya les adelanto que les califica de miserables el discurso de Javier Ortega Smith. Bueno, lo que demuestra es una actitud tan miserable como el día que delante de una víctima de violencia machista se dedicó primero a ignorarla y después en su discurso a insultar al conjunto de las víctimas, ¿no? La actitud, tanto ese día en el acto institucional como hoy en el pleno del Ayuntamiento, ha sido lamentable, miserable, propia de personas que no tienen ningún respeto por la democracia, y ha vuelto a utilizar todo ese discurso delirante, ¿no?, de la gran conspiración judeo-masónica apoyada por Soros, que lo que trata de ocultar es que son una minoría en Madrid y en España. Son una pequeña minoría que niega la violencia machista y que por tanto es activamente machista en nuestra sociedad, y por eso como minoría vamos a hacer todo lo posible para seguir acorralándoles, aislándoles, para que sean cada vez menos. Es curioso que, hablando de violencia de género, Rita Maestre, en este caso Más País, aprovechen de nuevo para calificar a Vox de antidemocráticos. Sí. Bueno, yo creo que la izquierda, no solo Podemos, sino también el PSOE, porque el PSOE es un partido ya comunista, pues prefiere aliarse con independentistas, con separatistas, con etarras, que con un partido constitucionalista como es Vox. Vox apoya la democracia, apoya la monarquía, apoya la libertad, y evidentemente no se puede aislar a este partido porque es constitucionalista. Lo que ocurre es que se enfrenta a todos los postulados que defiende la izquierda en España. Por tanto, es un partido muy peligroso para ellos. Y están intentando, pues, que Vox ante la sociedad se muestre como un partido contrario a la violencia, en este caso contra las mujeres. Y no es así. Vox, repito, tiene la intención de apoyar a la mujer. Lo que ocurre es que tiene otro enfoque para apoyarla, nada más. También los socialistas han querido mostrar su opinión sobre esta reprobación a Ortega Smith, y vamos a escuchar, por tanto, las palabras que lanza Pepo Hernández. Mire, yo no estoy en eso exactamente. Creo que sinceramente lo que hemos hecho hoy ha sido, bueno, tener una alegría sobre todo, pero no porque hayamos hecho una moción de reprobación sobre el señor Ortega Smith, sino que hemos podido defender nuestras posiciones en algo que me parece mucho más importante. Entiendo que se le ha regañado al señor Ortega Smith, tanto la vicealcaldesa como el alcalde, una pequeña regañina, pero nosotros queríamos ir realmente al fondo del problema. No es solamente las formas, que fueron, por supuesto, reprochables, ¿no?, del señor Ortega Smith con este asunto, sino lo que están transmitiendo constante y diariamente. Están transmitiendo realmente un mensaje que es muy dañino hacia nuestra democracia. Creemos sinceramente que es profundamente antidemocrático, porque que lucha y ningunea el feminismo, no trabaja ni lucha por la igualdad, y la igualdad es democracia. Por lo tanto es un mensaje antidemocrático claramente, y creo. Efectivamente, de nuevo dicen antidemocráticos. Sí, bueno, es el lenguaje que utilizan, es un lenguaje tradicional. Ya hemos hablado algunas veces que utilizan un lenguaje marxista, que evidentemente no lo han inventado ellos, ya es muy antiguo, viene del siglo pasado, de la escuela de Frankfurt, del marxismo cultural.
Y bueno, pues a través del lenguaje intentan manipular a la sociedad. Yo creo que no tiene razón este señor. Creo que, repito, Vox es un partido democrático, absolutamente, defiende la monarquía, defiende el sistema constitucional, defiende el sistema de libertades y sobre todo defiende, vuelvo a repetir, a la mujer. Simplemente quiere, pues evidentemente que esta ley de violencia de género pues sea reformada y sea enfocada de otra manera para que no discrimine a la mujer, al hombre, y sobre todo pues que se diluya la responsabilidad, es decir, la violencia no es solo por parte del hombre, la violencia se puede ejercer por parte de no solo del sexo masculino, sino de es intragénero, por decirlo de alguna manera. Por tanto, ya se ha repetido muchas veces el mensaje, por tanto yo no lo voy a repetir, pero que pienso que Vox es el primer partido que defiende a la mujer, simplemente lo hace de otra manera, nada más. Y precisamente hemos escuchado las declaraciones sobre esta reprobación por parte de Pepu Hernández. Manifestaba bueno, pues un poco su alegría, estaba de acuerdo, finalmente festejaba, quería decir, con que haya salido adelante esta reprobación a Ortega Smith, pero también ha aprovechado para hacerle un guiño a Martínez Almeida, que precisamente los del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid han sido los únicos que han querido dar su apoyo a Vox. Y digo que le lanzaba un guiño a Martínez Almeida porque dice que, a su juicio, para juicio de Pepu Hernández, Almeida es el abogado de los de Vox. Pues también lo que hemos visto hoy sobre esa votación o no de la urgencia o no urgencia. Hemos visto cómo el PP se ha retratado con Vox en este punto y hemos visto también cómo el alcalde claramente ha perdido la oportunidad de ser alcalde realmente, y lo que se ha convertido no ha sido ni alcalde ni abogado del Estado, en este caso ha sido el abogado de Vox. ¿Por qué dice que Almeida es el abogado de Vox? Bueno, evidentemente porque... Bueno, debería preguntárselo a él, pero como no le tenemos aquí en esta mesa, te lo tengo que preguntar a ti. Sí, bueno, evidentemente porque en este caso pues no se ha puesto de perfil. Yo creo que yo tengo mucho respeto por el señor Almeida, me parece, si no el mejor político del panorama actual, pues de lo mejor que tenemos en España. Me parece una persona muy preparada y sobre todo con las ideas muy claras y muy bien enfocado. Evidentemente en el Partido Popular pues hay dos facciones, una que está a favor de la ley de violencia de género y otra que no, pero en este caso pues el PP, digamos que y yo creo que ha hecho bien, porque el PP debe estar al lado de Vox y Vox debe estar al lado del PP, máxime en el momento actual histórico y económico y político que vivimos, que es quizá el más delicado desde pues prácticamente desde 1975. Por tanto, en este caso creo que deben estar unidos y sobre todo en este ámbito yo creo que el PP debería ya dar un giro y estar en contra de la ley de violencia de género y decir las cosas claras, es decir, que aquí lo que se defiende son las subvenciones, las redes clientelares y los votos que están detrás de la ley de violencia de género, porque esta es la clave de todo y sobre todo también que es una ley, reitero otra vez, ratifico, es una ley que divide a los españoles, por tanto es una ley propia de un partido comunista. Bueno, me quedo con esa reflexión porque tenemos que cambiar de asunto porque se imaginarán todos ustedes, intuyo que a algunos les pasa que una de las preocupaciones de los españoles durante todos estos días es el tema de las pensiones, porque de nuevo vuelven a caer los números, hablamos de cifras alarmantes, pero no se lo cuento yo, se lo resumimos aquí. La Seguridad Social destinó este mes de noviembre la cifra récord de 9.735 millones y medio de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,8% más que en el mismo mes de 2018, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo, que ha destacado que el crecimiento del gasto se ha ido moderando desde el inicio del año. La mayor parte de los 9.735 millones destinados a pagar la nómina de las pensiones fue a parar las de jubilación, con casi 6.944 millones de euros, seguidas de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron más de 1.689 millones. Al pago de las pensiones de incapacidad permanente se destinaron en noviembre 939 millones de euros. Las de orfandad supusieron 137 y las pensiones en favor de familiares totalizaron 24,9 millones de euros. El número de pensiones avanzó en noviembre un 1,13% respecto al mismo mes de 2018, hasta 9.784.262 pensiones, nuevo récord del sistema.
El Ministerio ha resaltado, no obstante, que este incremento interanual es el menor desde noviembre del año pasado. La subida de las pensiones de este año también ha impulsado al alza la cuantía media de las prestaciones, que se sitúa en 1.142,67 euros mensuales. Precisamente a raíz de esto, ayer en nuestras cámaras aquí en Intereconomía, las noticias salieron a la calle un poco para saber cuál es la opinión de los ciudadanos. Y es que efectivamente los españoles ven con alerta todo este tema de las pensiones, pero sobre todo un poco la gente mayor lo que nos contaba es que no confían en que los jóvenes vayamos a poder disfrutar de una pensión cuando seamos mayores. Sí, bueno, yo también lo creo que es así. El sistema está quebrado absolutamente hace ya varios años. El agujero está en torno a los 20.000 millones de euros de este sistema de pensiones en España. Ya sabemos que, para no aburrir a la audiencia con cifras, ya nos advirtieron tanto el FMI como Bruselas que el sistema español necesita ser reformado al estilo austriaco o con cualquier otro enfoque, pero necesita ser reformado. Es insostenible tal y como está estructurado y, evidentemente, pues las medidas de la izquierda para continuar con este sistema quebrado pues no son las adecuadas. Es decir, indexar el IPC pues a las pensiones evidentemente no es sostenible y la única fórmula es, repito, reformar el sistema, pero aquí pues evidentemente hay discordancia, es decir, hay algunos economistas que apuestan por un sistema, una reforma de este sistema y evidentemente tienen razón, pero pues digamos que hay otras personas, entre las cuales me encuentro yo, por ejemplo, que abogamos por una reforma estructural del Estado, del modelo de las comunidades autónomas, puesto que si reformamos este sistema y dotamos de sostenibilidad al modelo, independientemente de que sigamos con el modelo de Estado basado en las autonomías, en las comunidades autónomas, pero sí, según un estudio de UPD de hace 10 años que determinaba que las duplicidades y triplicidades administrativas pues estaban en torno a varias decenas de miles de millones de euros al año dilapidadas a través de este sistema malévolo y subvencionado, y en el cual hay cientos y cientos de miles de empleados públicos enchufados por los partidos políticos sin haber aprobado una posición. Es decir, si reformamos, y sobre todo el sector público empresarial, si reformamos este modelo autonómico y lo hacemos más eficiente, pues habría suficiente liquidez para dotar de sostenibilidad al sistema de pensiones. Esta teoría pues la dicen, la propagan poquísimas personas, entre las cuales, por ejemplo, el economista Roberto Centeno, pero yo creo que es la adecuada, porque cualquier otra reforma pues podría solucionar en parte pues digamos cierta sostenibilidad, pero lo que está claro es que habría que bajar las pensiones a todos los pensionistas. Y sobre todo, tengamos en cuenta una cosa, estamos subvencionando a la inmigración ilegal. Por ejemplo, en Cataluña los MENAs están recibiendo una subvención hasta que salen de los centros de acogida, de internamiento, en torno a los 650 euros cada uno. Estas subvenciones de 650 euros, 660, 670, no sé ahora mismo la cuantía exacta, que recibe, repito, cada MENA en los centros de acogida catalanes hasta que se van de esos centros a los 18 años, pues son superiores estas cuantías, estas subvenciones que reciben los MENAs, llamadas renta de reinserción mínima, son superiores a las pensiones de algunos pensionistas españoles. Por tanto, yo creo que aparte de la reforma del sistema de pensiones, que repito, hay pues algunos modelos que podrían funcionar, pero aparte de esta reforma del sistema de pensiones, habría que reformar todo el sistema y todos los entramados de subvenciones y sobre todo el sistema autonómico. Yo creo que esta es la clave, no solo para dotar de sostenibilidad al sistema de pensiones, sino para dotar de sostenibilidad a la economía en España y pues a la sanidad, a la educación, etcétera, etcétera, a los servicios públicos y al sistema de protección social de España. Bueno, hemos visto, este es el panorama que tenemos en torno a las pensiones, están en riesgo, así lo califican muchos expertos, pero quiero que conozcamos también cómo califican, cómo valoran estos datos los socialistas. Vean, si no, las palabras de Magdalena Valerio.
Como les comentaba, según datos que me ha aportado la Tesorería General en el día de ayer, vamos a tener que disponer de una cantidad menor de la inicialmente autorizada. Va a ser suficiente el utilizar en torno a 2.900 millones de euros del Fondo de Reserva. Por lo tanto, quedarán en esta hucha de las pensiones aproximadamente unos 2.150 millones de euros a final de diciembre de este año. Sí, es cierto que los socialistas nos tienen ya muy acostumbrados en este Ejecutivo en funciones a vendernos medidas que luego finalmente no cumplen. Por eso tengo que preguntarte, ¿crees que está ligado este riesgo, esta alerta por estas cifras en las pensiones con el gobierno que tenemos a día de hoy, con este gobierno socialista? Bueno, el gobierno lo que no puede hacer, y no va a hacer de ninguna manera, máxime si es de este perfil, pues enfrentarse a este colectivo. Es decir, son más de 9 millones, creo recordar, más de 9 millones de personas en España que reciben una pensión, pensionistas. Y evidentemente es un colectivo muy potente electoralmente y no va a adoptar ninguna medida, independientemente de que sea favorable al crecimiento económico o no, tendente a perjudicar a este colectivo. Por tanto, olvidémonos de que este gobierno afronte cualquier medida tendente a reformar el sistema, porque este colectivo es muy importante. De hecho, en las elecciones del 28 de abril, si ganó el PSOE, fue en parte porque parte de este colectivo se decantó por el PSOE, porque les prometió, pues evidentemente, subidas. Y en parte también Vox solo obtuvo 24 diputados en estas elecciones, quiero recordar, porque pues en la última semana el partido de Vox, pues digamos que intentó decir las cosas claras y afrontar este problema desde la raíz. Por tanto, ese discurso le hizo perder votos. Pero repito, lo único que tendremos en el corto, medio o largo plazo, pues es un recorte masivo de las pensiones, pues a todos los pensionistas, porque esto acabará por llegar tarde o temprano. Lo que ocurre es que ningún gobierno y ningún partido político se atreve a decirlo, pero será así. Es insostenible el sistema, y sobre todo con las nuevas subvenciones que se aportan a la inmigración ilegal, que son miles y miles de millones de euros. Por tanto, además de que es insostenible este sistema, parte de los fondos públicos en España, parte del presupuesto, se dilapida, pues sufragando, por ejemplo, entre otros, la inmigración ilegal. Evidentemente, ¿cómo no se van a bajar las pensiones en el futuro si pues parte del presupuesto se emplea pues en algo tan improductivo como la inmigración ilegal? Dices que estas medidas, esto que proponen los socialistas, no van a cumplirlo o es muy difícil de cumplirlo, pero ¿crees que algún partido puede solucionar todo esto de las pensiones, de lo que estamos hablando? Yo creo que no. Yo creo que este problema se solucionará desde Bruselas o desde el FMI, ya veremos si nos dan alguna receta. No creo que ningún partido se atreva a afrontar este problema. Pero repito, tarde o temprano llegará el momento que o lo afrontamos nosotros o lo afrontarán desde Bruselas, si no, por el contrario, el gobierno del Frente Popular Independentista pues dinamita todo el sistema y entonces pues ya veremos a ver lo que se les ocurre a ellos. Pero si este Frente Popular Independentista no se consuma, o en el caso que se consumase el gobierno durara poco tiempo y viniera un gobierno de centro derecha, pues tarde o temprano nos tendrían que, pues evidentemente, que poner un límite y tendríamos que adoptar unas medidas que nos las impondrían desde Bruselas. Yo creo que esto será lo que ocurra en España en el futuro, porque ningún partido político se va a atrever a abordar este asunto. No sé si Vox lo haría o no, pero yo creo que difícil también, ¿no? Es un asunto que bastante complicado, porque se enfrentaría, cualquier gobierno que asumiera esta responsabilidad se enfrentaría a un colectivo de más de 9 millones de votantes, y esto no lo hace ahora mismo pues ningún gobierno, ¿no? Porque el primer objetivo de cualquier gobierno es alcanzar el poder, y no se va a enfrentar a 9 millones de potenciales votantes. ¿Pero sí crees que tiene solución?
Sí, hay solución, por supuesto, hay solución. Desde mi humilde punto de vista, la solución es revisar todo el sistema de subvenciones que hay en España y sobre todo reformar el estado de las autonomías para, pues evidentemente, el dinero que se emplea en las empresas públicas, por ejemplo, el sector público empresarial de las comunidades autónomas, que la mayoría de las empresas pues están en quiebra o no ganan dinero y no son sociales tampoco, porque no ayudan tampoco a la ciudadanía. Si eliminamos pues todo este porcentaje de empresas que pierden dinero en el sector público empresarial de las comunidades autónomas y reducimos las duplicidades y triplicidades administrativas, tendríamos varias decenas de miles de millones de euros al año que no tendríamos que emplearlas pues en estas duplicidades y triplicidades y en este sector público empresarial quebrado, y por tanto sí que se dotaría de sostenibilidad al sistema de pensiones. Esta para mí es la clave de todo, más que reformar el sistema, que también sería necesario. Lucy Muñoz, me ha quedado clarísimo tu reflexión y tu opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta redacción abierta de la tarde. A todos ustedes, gracias también a ustedes por acompañarnos. Volvemos mañana, como siempre, a la 1:30. Les esperamos en la redacción abierta de la mañana. Gracias.